Muy buenas noches, estamos iniciando otra transmisión más aquí en vivo. Ya saben, esta es una serie de videos que estamos realizando en todo este tiempo, que nos ha tocado estar encerrados en la cuarentena, pero manteniendo justo la comunicación entre todos ustedes, las personas que nos siguen, la comunidad como tal, aquí, otaku, gamer, geek, friki del país y nosotros del Club Ichiban. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este especial de Halloween, del terror. Chévere, muchas gracias a las personas que se van conectando. Franklin, buenas noches. Gabriel, Oscar, buenas noches. ¿Cómo les va, mis panas? Un gusto que nos acompañen como siempre. Y en esta ocasión tenemos aquí un par de invitados que ya nos han acompañado algunas ocasiones antes y a unos nuevos. Vamos a estar hablando, como les decía, netamente de estos temas del terror, abordándolo un poco referente a películas, series, videojuegos, incluso cómics y lo que cachemos de este gran mundillo, aprovechando que estamos en pleno Halloween y en el Día del Escudo, que creo que a nadie le importa. Chicos, para que se presenten, un gusto, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿Qué tal? ¿cómo Buenas estamos? noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos, bienvenidos a Ichiban. Esa es, nos acompaña esta noche mi pana Pablo, mi primo Fabián, pues loco, ¿quién dice que no hay nepotismo? Y, Hmm. y mi brother Juanca, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones ahí en todo este tema de los juegos. Mis panas, verán, para conversar, arranquemos eh, conversando entre nosotros un poco, ¿cuáles son los recuerdos de ustedes más antiguos que tienen de haber visto o leído o lo que se hayan metido del terror? ¿Cuáles son esos recuerdos más viejitos que tenemos en esos temas? Empecemos con vos, Pablo. Así, ¿cuáles son los recuerdos que tienes más viejos en referente a estas notas de terror en cualquier género en el que vos te hayas metido, loco? Bueno, yo creo que como antes no, en la televisión, uno solo tenía la televisión abierta, no había nada de internet, no había nada de, pues, coger. Yo recuerdo que lo que te ponían en televisión era lo que vos veías. Tú jamás escogías el contenido que quieres ver. Y sí, yo recuerdo que ahí empezaron a ver las películas de Viernes 13, las de Freddy Krueger fueron las que más te asustaron así. Realmente, por primera vez así, me tenía a dormir, así, porque viste la película de Freddy Krueger, así que va a venir en sueño y te va a llevar. ¿Sí? Entonces, pues esas películas así de los de monstruos de los 80 fueron realmente la primera vez que vi algo de terror. Ujú. Se ha vuelto de culto, de clásico. Y no se ve para una buena época del cine. Una época dorada que no sé si volverá a repetir. Sí, sí, totalmente. Justo eso que dices es más o menos, o sea, yo me acuerdo como en los ochentas, finales de los ochentas por ahí, que como dices en la televisión ecuatoriana, no sé si ustedes se acuerdan, panas, habían franjas por día con Sí, temáticas. Entonces había el Festival de los Hombres Duros, que eran los martes y solo eran películas de acción, loco. Los jueves eran las películas de terror, otro día eran las de drama, un día era de comedia, sí. Entonces, claro, las de terror era fijo, ya sabías que ese día tenías que hacer fila para ponerte a ver, loco. Y por lo general, como dices vos, Pablo, eran los slashers, los famosos slashers de los ochentas, Freddy, Jason, ¿cómo es? Halloween, todo ese tipo de pelis, ¿no? Fabi, la misma dosis, ujú. ¿cómo fue los primeros recuerdos que vos tengas en los que te hayas metido en estas notas de terror? Sí. La verdad es que a mí me daba full miedo de niño las películas de terror, o sea, pero era una cosa casi como traumatizante. Y lo que yo hice para, digamos, curarme de eso fue tratar de ver más terror. Claro. Entonces lo que yo hacía era, no me perdía esta franja que, como la que menciona, que había después de almuerzo en Gamavisión, todos los días se llamaba Monstruo Cinema. Mm. Y ahí mandaban en cambio los clásicos de Universal y de Hammer, más que, o sea, de los de Inglaterra y de los de Hollywood, digamos, de los de Londres y de Hollywood. Y ahí había de todo, pues toda ¿cómo se podría decir? Mitos de la momia, Drácula, Frankenstein, o sea, los clásicos, todos estaban ahí, pero también habían cosas más así rebuscadas como los hombres reptiles, el monstruo de la laguna, etcétera. Y ahí es como que yo poco a poco me fui dando cuenta, digamos, de toda la parte artística, porque yo me tomaba súper literal el terror de niño, entonces me daba full miedo. Pero luego ya caché que no, o sea, era más disfraces y maquillaje y cosas así. Claro, y eso es Pero lo lindo, claro, y eso es lo era lindo de muy esa chévere. cosa, porque justo como dices, o sea, toda el arte, la producción atrás de estas obras también son, o sea, tan veneradas como el terror como tal, ¿no?
y de esos hay igual, puta, no sé, producciones famosas, artistas famosos, no Ujú, sé, el Tom Savini sin irme lejos, por ejemplo. O sea, estos manes que son referente igual en el tras cámaras, por así decirlo. ujú. Chévere, chévere, Fabi. Juanca, la misma dosis. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que vos tienes de que te metiste en el terror, loco? No dirás de esas reuniones típicas de sustos en las casas de las abuelitas. No, no, loco. Yo sí tengo eso bien marcado, digámoslo así, y creo que eso marcó bastante de lo que después me gustaba. Y yo me acuerdo que la primera película de terror que yo vi fue justo La Noche de los Muertos Vivientes, Mm. del De George Romero, Romero. en blanco y negro. Y la vi yo en un televisor en blanco y negro. Yo en ese entonces pensé que, o sea, ya habían los televisores a colores, ¿no? Pero yo pensaba que la película era a colores, sino que como mi televisor era en blanco y negro, yo decía, chuta, qué pena no poder ver a colores, ¿no? Ya después de más grande supe que la cosa no era así. Pero yo esa fue la primera película que vi. No era como que me causó así full miedo, sino que como que me impactó full y me dio full ganas de conocer más al respecto de eso. De ahí también tenía marcado el tema de que y yo veía películas de terror cuando tenía unos 10 años o algo así, por más irresponsable que parezca, con mi papá. Y No, justo me acuerdo de pero eso es esta, ley, pues, loco. Todos teníamos que ver con los taitas obligados a que, chucha, tomes tu dosis de sangre y hombres musculosos de los ochentas. justo me acuerdo de esta película que mencionó hace rato el otro invitado que decía del monstruo de la laguna, pues loco. Esa me acuerdo que veíamos. Pero eso te digo, ya no era tanto así como un miedo como tal. Tal vez sí se sentía, no recuerdo bien. Pero mi papá me acuerdo que siempre me decía, vamos a ver, mi hijo, la película del Renacuajo. Y yo, jajaja, me cagaba la risa. ¿Sabes que justo en eso que dicen y haciendo como un conjunto de todo lo que ustedes están diciendo, justo van las pelis de los ochentas, que en los ochentas veíamos full películas antiguas, clásicos del terror que seguían dando, que repetían un montón en la tele, comenzaron a sumarse los de slasher que eran full más gore, empezó el cine también de los zombies a ser más popular. Y había una cosa que a mí me gustaba full, aparte del gusto este de ver las pelis así medias underground, medias prohibidas, medio en la noche escondidos y que nos dé culillo o que nuestros papás nos hagan ver y que uno chucha se quede foco siendo peladito. Y era que también aparte de la tele era del putas ir a ver todas estas cosas en los locales de alquiler de VHS. No sé si ustedes se acuerdan. Y era local de alquilar VHS, era del putas porque vos veías las portadas y las descripciones y solo ahí mismo ya era foco porque había toda una sección de pelis de terror y puta, vos no sabías por cuáles empezar y seguir viendo y en esa época era, o sea, producción de oro, por lo que solían cualquier cantidad y pucha, era como niño en pastelería, pucha, escoger qué nomás ver. Y se suma justo ese aire retro, como sabemos decir nosotros, Juanca, esa experiencia media viejuna, que también Eso, que daban los cassettes de VHS. Yo me acuerdo ver clarito los de VH de los Freddys, de los Jason, y era foco, aparte de la peli, ya, o sea, ver ahí las portadas. ¿No? No sé si a ustedes también les pasó eso cuando se daban las vueltas ahí por los locales de VHS. yo sí, Sí, yo sí me acuerdo de eso también, de haber visto, si no estoy mal, Jason en un local de alquiler así. Y era chévere porque no solo veías solamente los cassettes y con las portadas que tenían los manes, porque por lo general tenían pegadas las portadas de los originales que los manes compraban y todas las copias que tenían a ti te daban un cassette sin portada, ¿no? Claro. Cuando ujú. alquilabas el VHS. Pero tenían pósters, loco. De eso Sí, me acuerdo sí, sí, full sí. yo. De los Y manes se, Sí, tenían un montón de muy pósters bacán. y se acuerdan todos y los era súper pósters, chévere. el arte así era full gore y también era full erótico, pues. Claro. Sí. Claro, Lo básico del cine slasher, pues loco. claro, Siempre tiene lo que que, hizo a que todos siente, seamos estos hombres de bien que somos ahora, pues loco. Ja- Jason odiaba que los adolescentes tengan relaciones sexuales y consuman droga, pues loco. Sí, sí, ¿Qué sí, más ejemplo podías tener en la vida? Una, sí hay una una cosa fotografía que de yo eso. me acuerdo súper, digamos, como extraña con el tema del VHS es que habían algunos tipos que en serio eran cinéfilos que tenían esos sitios de VHS. Ahí en la calle Tomás de Berlanga y casi Floriana había un sitio de VHS que este tipo era traumado con Stephen King. Y entonces el man tenía
todos los libros de Stephen King y todas las películas de Stephen King, y él te hacía como la curaduría. Entonces él te preguntaba si te gusta el terror y te decía, a ver, tienes que ver primero esta, sí. Claro. Y él fue el que, por ejemplo, en mi caso, me hizo ver Stephen King ya como una especie de culto, no, ya no como solo una casualidad. Entonces yo me acuerdo haber visto Cementerio de Mascotas y me quedé loco, loco, loco. Después leí ya la novela y me pareció increíble porque, bueno, Stephen King tiene unas cosas súper chéveres, ¿no? Exacto, y ahí le diste en la tecla, mi estimado Fabi. Y es, claro, vemos todas estas películas, pero también nos acercamos ya a otro tipo de contenido de terror. Entonces, como dices, también Ujú. ya hubo otro tipo de películas, no los de slasher, sino tal vez ya, no sé, ya habían los suspensos, ya habían estas basadas en libros. eh, a Los veces ya, thrillers. no sé si a ustedes les pasó, Pablo, por ejemplo, a vos te pasó eso de que ya por haber visto algunas de estas películas, te comenzó a dar curiosidad de ver este tipo de obras en otros medios, tal vez ponte acercarte, no sé si ustedes se acuerdan, aparte de los libros como siempre ha habido, también podías conseguir cómics medio raros, medios grunge, medios fuertes, medios Ujú. heavies, medios gore, así, incluso de producciones locales. Y, o Ah, sea, todo medio ya te llamaba la atención. No sé si vos llegaste a eso, Pablo. básicamente no, porque yo me sentía un poco satisfecho con lo que encontraba en las películas. Poco después me acuerdo que cuando empezaron así hubo una tendencia de cómics bien oscuros en los 90s. Más tarde fue lo que pareció todo que cerró así. Porque el cómic de Spawn, que era supuestamente el sincero salido del infierno, que regresa a tomar venganza, es como que empezó una tendencia de cómics de terror así bastante amplia. Sí, 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 verdad es. En los cómics también adoptaron algo de este estilo. Fabi, vos llegaste, sí. ¿Qué tipo de, por ejemplo, literatura llegaste vos a hojear en base al terror? En verdad a mí la entrada fue Stephen King. O sea, yo empecé a leer Stephen King y no, ya no era tan niño. Tendría yo ya mis 12 años siquiera. Ese fue como lo primero que leí de terror, que yo sabía que era de terror, porque tal vez antes había leído cuentos de Drácula y cosas así, pero no, tú sabes, es como que la gelatina se va cuajando cuando uno es niño. Pero ahí yo ya leí súper conscientemente, primero Cementerio de Mascotas, después leí Cujo y después leí eso. Y son, claro, unas novelas gigantescas, pues que en realidad la película es un destilado bastante pequeño de todo lo que en realidad pasa ahí. Y eso yo creo que es un género que es muy, muy chévere porque se queda con uno y se queda en la curiosidad. Entonces de ahí ya pasas a Edgar Allan Poe y después, claro, tienes que pasar de ley a H.P. Lovecraft, que es como que el creador del mundo, así casi del terror. Para mí él es casi o sea, una persona que parió, digamos, al terror, a lo simbólico del satanismo como le conocemos ahora. O sea, él se inventó Claro, es el toda una padre. demoniología Sí, sí, que usa el metal, o sea, usa y abusa el metal en todo. sí. Hay bandas que solo se dedican a, digamos, hacer homenaje a la obra de Lovecraft. Entonces es muy importante realmente en la historia del arte lo que ha hecho el terror. Totalmente, y ponte en ese aspecto, claro, tenemos así bastantes referentes en distintas ramas que son re importantes, como decía el Juanca, por ejemplo, el George Romero, taita de todo Ujú. en el cine, por así decirlo, un precursor no solo en el tema de hacer los zombies, sino en este estilo de que las pelis de terror se combinen con otras cosas, en este caso muchos hablan de la crítica social, ¿no? El Ujú. Stephen King, que es experto en mostrarte lo extraño que puede ser la realidad. Lovecraft, que es el padre del terror cósmico y del terror conceptual. Así. Entonces, claro, es súper pleno ver cómo hay distintos grandes representantes que igual se adaptaron a distintos medios. Ponte vos, Juanca, ¿cuáles otras obras, o sea, no refiriéndonos a pelis, ¿no? Sino, ¿qué otro tipo de medios has llegado así al terror? Verás, al igual que lo que mencionaban, yo alguna vez me recomendaron ver estas películas de Stephen King. Bueno, no las películas, no, sino las basadas en los libros de Stephen King. Y me decían que mire El Resplandor, ya, que es la película que decían que es A el ver. terror por excelencia y que es súper terrorífica.
A mí no me dio miedo esa película para absolutamente nada. Me dijeron, no, léete el libro es súper pleno. Y chuta, el libro también tampoco, loco, tampoco es que me dio miedo y así. O sea, vi Cementerio de Mascotas, de eso obviamente la vi cuando era pequeño y puedo decir que tal vez sí me dio un chance de miedo cuando era pequeño. Pero ya leyéndome el libro tampoco es que me daba miedo. Obviamente la historia te atrae, todo así, pero no me daba miedo. Pero otras cosas a las que me ha llevado también este tema del terror es exactamente el tema de los videojuegos, loco, que también tienen ahí su lado bien amplio dentro de ese mundo y que tú ya eres un protagonista como tal. Y creo que es como que lo que tú buscas después de las películas es eso, o sea, como que ya ser un protagonista para poder sentir el terror de otra forma. Porque obviamente el terror está, como tú ya lo dijiste, dividido en varias ramas, ¿no? Y lo que le da miedo al uno no le puede dar miedo al otro y cada vez vas a buscar más y más y más y más cosas hasta llegar a ese punto de lo extraño, lo grotesco, como dices tú. Sí, 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 totalmente cierto. Chuta, no tiene límite en Sí, realidad todo esto. sí, sí, sí. Es como mientras más ves cosas fuertes, pues ya quieres ver la siguiente cosa fuerte. Y después de ver tantas es como, bueno, ¿y ahora qué no? Y como dices, en efecto, los videojuegos es una revolución en el tema del terror, porque el aspecto inmersivo que tienen los videojuegos, de que vos estás ahí y eres parte de la cosa, o sea, en los videojuegos de terror es pero perfecta para que calcen, loco. Y es ahí, por eso es que hemos tenido tantos títulos, tantas obras que chuta, se han vuelto clásicos a nivel del cine o de la literatura en videojuegos. Este aspecto inmersivo y cada vez pueden explorar distintas cosas y utilizar las características artísticas que tienen los videojuegos, que hace que sea súper chévere. Verán, en este contexto Ujú. así en general de todo lo que estamos viendo, eh, Pablo, por ejemplo, ¿cuál es la cosa que a vos más te da miedo? Justo un poco refiriéndome a lo que decía el Juanca, ¿no? Hay cosas que a uno le asusta y otras a las que no te asustan. Y también varía eso en el tiempo. Cuando uno es chiquito, cuando uno es adulto, cuando va pasando el tiempo, hay distintas cosas que te pueden triquear o no, así. Pero ponte, vos en lo que más te acuerdes, Pablo, en general, ¿cuál es la cosa que más te daba terror, loco? Yo recuerdo que cuando un tiempo pasaba jugando bastante Silent Hill, desde el primer de PlayStation, llegué a tener unas pesadillas bien fuertes, así de estar atrapado en un mundo parecido. Sí, ¿El Silent Hill, el uno o el 2? el uno. Juegazo, loco, Recuerdo, juegazo. lo que más me ha impactado, así, por decirlo que se quedó más en la memoria. Ya. Y o sea, jugando es como que no te da tanto miedo, es como que es un tipo de terror que, como les dicen, psicológico, que se te va te quedando en la psiquis y poco a poco así puede que el rato que estés jugando no lo sientas tan terrífico, pero más tarde cuando pasas en la calle solo y de repente pasas por un callejón oscuro, así te empieza a dar miedo, Sí, sí. porque te acuerdas de lo que viste. Sí, 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 tienes razón. Y eso es un referente de las grandes obras. Las grandes obras son justo eso, loco. Cuando vos les ves, hasta a ratos ni puedes entenderles bien, pero cuando le piensas, hijo de madre, te quedas loco, güey. Pero sí, loco, loco. Fabi, en tu caso, ponte, ¿qué ha sido esta cosa que es lo que vos dirías, chucha, esto es lo que más a mí me triqueó, loco? O sea, yo creo que gracias a que yo me fui como que tratando de bajar el miedo, claro, yo inicialmente me acuerdo de niño, cuando vi Frankenstein por primera vez casi me muero. Y veo los créditos porque me decían que son actores. Y cuando decía el monstruo y un signo de interrogación, no dormí creo que una semana, porque yo dije, o sea, el man es de verdad. Pero luego ya me fui dando cuenta, así que todo fresco. Y ahí yo coincido con el Pablo que con los juegos, a mí ahora ya las películas en realidad no me dan tanto miedo, más bien les admiro, me gustan, me parecen chéveres todo, pero los juegos sí. Y ponte Silent Hill The Room, el Silent Hill 4 creo que es ese. Qué hijo de madre que es. O sea, ese yo hasta ahora es mi referente así. Si de noche no quiero dormir, o sea, me levanto 4 de la mañana y me acuerdo de eso nomás. Y ya. Es como a la inversa. Yo cuando necesito dormir me pongo a leer el código este IEEE de ingeniería. Y esa mierda es tan aburrida que de una te manda a bloquearlos en cambio de... Juanca, Bueno. Juanca, en tu caso, ponte, ¿qué es lo que así a vos más culillo te ha dado, ñaño? Sí, ya, de una. Chuta, yo sí me voy por el tema este de lo demoníaco, de lo fantasmagórico, digamos así. Ese lado ha sido lo que siempre me ha llamado la atención y me daba full miedo. Y ¿Como hasta cuál, ahora, ponte? cuando hay alguna buena película, sí, puta, es súper denso.
O sea, yo he llegado ahorita a apreciar bastante lo que es el cine de terror asiático, loco. Ese cine es más inspirado en este, justo en este mundo, ¿no? En el tema de los fantasmas, de los demonios y ese tipo de cosas. Los yokais. Entonces, exacto. Entonces, exacto. Visto desde esa perspectiva, no se compara con el cine de terror que tenemos acá, ¿no? Acá es mucho más de screamer, mucho más El slasher puta, como tal. exacto, el slasher, el gore, es ese tipo de cosas. Y no, el otro es como que te van contando una historia que a ti te podría pasar, güey. Ponte, yo tengo marcada en mi cabeza esta película que se llama Shooter, Ah, es que buenísima. no, Buenísima. de dónde es, no me Es acuerdo de dónde es coreana. de esta Es película. coreana. Si es coreana, no sé. Pero es súper buena esa película. Yo te juro que cuando vi esa película, no pude dormir siquiera una semana, güey. Sí. Yo seguía viéndole a la tipa y sentí el dolor en el cuello. Y yo dije, Dios mío, Triqueadote así. No, y justo exacto. como dicen ustedes, pónganse, todos creo que hemos tenido acercamientos distintos. Ponte, en mi caso, yo me acuerdo igual de chiquito, ver las pelis como todo el mundo. Incluso de esta manera un poco inconsciente que nos hacían ver que cosas que capaz no convenían a nuestras edades, así. Y de ahí lo Ujú. nuevo, lo que dice justo mi primo Fabio, loco, que uno le dan ganas de conocer más, así, siempre te dan ganas de conocer, bueno, ¿y qué hay atrás de esto? ¿Qué otras obras hay? ¿Quién hace estas notas? ¿Cómo hacen? Entonces investigas, te pones a ver. En esos días era difícil, pero justo leyendo libros, conociendo otras obras, del boca a boca, que siempre yo digo que vas hablando con los panas, con la familia, te van contando y chuta, te llama la atención y vas viendo y vas viendo. Y cada vez vas escalando más y más a las cosas que a vos te cuadran, ¿no? O lo que dices, chucha, ¿qué sigue después de más foco? Entonces pasas del gore, pasas la sangre, los muertos, las manes desnudas. Después, claro, te encuentras obras más psicológicas, más de la vida real, justo, no necesariamente screamers, sino ya cosas que te taladran un chance el mate, las cosas de Stephen King, y las mismas pelis de zombies con sus críticas sociales. Pero yo me acuerdo que ya después de años de estar viendo, porque a mí me encantaba verlo, y yo pasé la época del VHS, la época de la tele, la época de los DVDs, que vos ibas felizote a tu local de DVD de culto a pedirle que te consiga tales o cuales pelis porque era tu sueño al fin poder ver. ¿Cuál E es la igual, película más miedosa que tenga? Le sí, fucha, preguntabas a ella. páseme las 10, tenga $2. Pero llegué al punto, me acuerdo, en que bueno, ¿y ahora qué más? Y que estoy seguro que eso supone que es como un gran problema que les pasa a todas las personas que nos gusta el terror. Bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué más hay? ¿Y qué más hay? Hasta que ya llegas a un punto en que, bueno, ya no hay mucho más, porque todo o es parecido o puedes llegar a cosas ya medias turras. Por ejemplo, yo llegué al punto en que ya lo que a mí me tocaba ver era el famoso y mito urbano del snuff, que son los famosos homicidios que son reales. Y yo era, chuta madre, en estas aguas me sumergiré, ¿será? ¿No será? Y me acuerdo que me pasé años investigando, viendo, tratando de descubrir cómo es esta nota. Hay películas que tocan esta temática como una película como tal, no sé, 8 milímetros de una película que habla acerca de este tipo de películas. O en esta serie como es Los Maestros del Horror, por ejemplo, también hablan un poco de eso. Pero ya, o sea, ahí estamos llegando a una brecha distinta en el cual es justo lo que quería consultarles a ustedes. Una cosa es como ver el terror, las películas, las obras, los juegos, las cosas, y otra es ya cuando te tocas en esta barrera en la cual, hey, puedes conocer cosas medias reales en estos niveles de terror. ¿Te metes a eso? ¿Te animas o mejor no? ¿O qué onda en ese aspecto? Pablo, ¿vos llegaste a ese punto o te ha dado curiosidad algún rato de ver ese tipo de cosas? No, realmente no, porque me acuerdo que, como que en su tiempo cuando era pequeño, todo el mundo se pasaba así como en gran morbo el pase de Holocausto Caníbal, no sé si se acuerdan. Por supuesto. Sí, y era así como que mira esto. Yo cuando vi eso, como que realmente dije, no me pareció tanto, así como, que me gusta más que el terror que es un poco más fantasioso, más emotivo. Pues sí, debe haber gente o sea, ve Holocausto Caníbal y empieza así, como que empieza encaminado a ver cosas más fuertes y a buscar así cosas bastante más difíciles, más gore. Sí. Sí, Pero, pero no te has supongo que animado mismo, mejor te gusta, digamos, otro tipo, como dices, de terror. El terror fantástico, claro, también es súper chévere, ¿no? sí, Hellraiser, por ejemplo, es un terror fantástico que es oro, la puerta al infierno, sí. claro, Hellraiser, Mm. sí,
Era bien difícil. No sé si no fuese todo peor que esto, pero no sé, cosas peores. Sí, 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 sí. Fabi, Claro, una cosa en tu caso llegaste a ese punto, tal vez. la película Mártires de Francia. Ah, ya, 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 sí, 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 por supuesto. Eso siento que para mí es el límite. Ya, claro, sí, sí, he visto. Buena, buen referente. Fabi, en tu caso, ¿cómo llegaste a alguna de esas notas a buscar alguna otra vaina media rara? Yo creo que, o sea, es medio natural llegar. Es como en el caso de el porno igual, pues, o sea, yo diría que uno va ahí, chuta, y poco Sí, a poco vas viendo cosas más locas. vele esa sonrisa adornado al Juanca. Que sí, pues que es medio natural caer en eso. Y a veces hay cosas que no necesariamente tú te imaginas que van a ser tan densas, pero y que no necesariamente es cine de terror, pero llega a ser algo súper fuerte. Por ejemplo, hay esta película francesa que se llama Irreversible. A mí esa película me parece horrible. Vi una sola vez, me demoré full en ver porque no aguantaba. Y otra también medio parecida a esa es una que se llama Saló o los Claro. 125 días de Sodoma de Ah, sí. Pierpaolo Pasolini. Es igual, yo me demoré full en ver y nunca más creo que vuelva a ver, porque, o sea, son cosas ya que uno dice, hasta como actor, tú dices, ¿en serio está haciendo estos manes de eso? ¿En serio? Aceptan, o sea, es lo caso. En el caso de Irreversible, o sea, está ahí eh, Mónica Bellucci, pero pucha, uno dice, ¿en serio ella quiso pasar por eso en una película? Qué locura, o sea, y sí, son películas que yo no, o sea, lo poco que me acuerdo es como que no quiero volver a ver. Deje nomás, gracias, así. Juanca, vos llegaste a ese punto Ajá. de tratar de llegar como a los extremos del morbo en el terror. Sí, pues loco, o sea, es que siempre, es lo que te decía en un inicio, o sea, el hecho de que lo que te da miedo es lo desconocido, es a lo que vas a seguir buscando, ¿no? Entonces vas a seguir buscando lo que no conoces. Y malo bien, ya cuando te metes en este mundo del terror, gore, chuta, eso es otra cosa ya. O sea, llegas a un punto en donde ya después del boca a boca te llegan a, no, es que esta película es así, es que esta película tiene una muerte real ahí, no sé qué, y así como te decía en el Holocausto Caníbal, que sí que ahí le mataron de ley a la tortuguita, güey, y un montón de cosas, ¿no? Entonces de ahí llegas a un punto en donde yo estaba prácticamente en el inicio, en los inicios del internet aquí en el país, digámoslo así, ¿no? Cuando, bueno, ya un poquito más avanzado, cuando ya recién empezó ya no te conectabas con el módem y ya podías tener más acceso. Ya murió Y, Panchonedia, ahí- y ahí tenías acceso a páginas que hoy en día son imposibles de encontrar en Google. por supuesto, Y por encontrabas supuesto. cosas recontra que te naces, weón. Que vos te quedas así que yo, chucha, Dios mío, ¿esto existe? Esa risa O sea, del sí, Fabi lo en dice serio. todo, yo sí me acuerdo, puta, esas navegadas Y, malditas, Y era tenaz, weón, porque te ponías a ver y te ahondabas más y más y más. Yo creo que lo que más se le puede parecer a eso hoy en día es este tema de estas páginas de los narcos, Claro, de este blog del narco y ese tipo de cosas. sí, Sería lo más parecido que te puedes imaginar a lo que se veía en ese entonces. totalmente. Pero ya llegas a un límite que justo es eso que tú hablaste de estos famosos videos o películas de Snuff, que por ahí muchos dicen que sí existen, otros que no. Y ahí sí ya está, es tu elección en sí, si quieres seguir ahondando y buscando, porque de encontrar, yo creo Cap- que sí encuentras capacidad. algo así, ve. Sí, en la actualidad ya, lo que verás, justo en ese tema más o menos, como dices, en efecto, habían un montón de páginas antes que ya les han dado de baja porque era, o sea, vos encontrabas de todo, pues loco. Y lo que uno podía encontrar tranquilamente, digamos, en estos asuntos era justo, no sé, accidentes, heridos, muertos, violentas, ese tipo de cosas, ¿no? O como dices, los narcos y chuta sus venganzas y el famoso video decapitando a algún fulano, los terroristas, ese tipo de cosas. Claro, todo lo que Y, pasaba en Siria. claro, y eso caía justo más o menos como, no sé, como yo lo llamo algo así como el terror de noticiero, lo que te pasarían en la tele censurado y las Extra. noticias te pasan, ajá. Sí, loco, algo de eso. Pero ya, claro, en el tema, en cambio, del snuff como tal, se supone que tiene que ser como una producción, o sea, están haciendo una película, la cual la película es justo darle el vire a alguien en la vida real. Entonces, en ese concepto es como que cae.
Y por eso es que es medio mito urbano de que no se supone que hay. Yo me acuerdo que lo más cercano que llegué a ver alguna vez en producciones de alguien tratando de hacer eso es los famosos Guinea Pig, las obras japonesas que son leyenda en el internet y en todo el mundo que nos gusta esto. Y no sé si ustedes se acuerdan hace algunos años de este video famoso que salió en el internet, ya marchó también, que era el Two Guys, One Hammer, que era de estos manes de Ay, hijo de Croacia, creo puta. que era, no me acuerdo, que eran dos asesinos que grabaron cómo le violentaron a su víctima en el bosque. Y es un homicidio como tal real, y ese sí salió y todo, y esa mierda sí era feo, pues loco. Y ahí es cuando yo dije, no, Eso bueno, tú. creo que hay que dar un paso atrás y mejor replantearse las cosas porque esta nota no vale. Y solo para terminar un poco este tema del grotesco en el tema real, por así decirlo. El famoso video, no sé si ustedes escucharon, el Daisy's Destruction, que es muy famoso en las creepypastas y en la deep web y todas esas cosas, que eran estos famoso homicidio de asesinato, perdón, de una chica que era menor de edad y tanta cosa. Entonces sí creo que hay un umbral en el cual a veces tal vez no es bueno pasarse y seguir Sobrepasa. sí, tratar de disfrutar las cosas hasta donde todavía puedes sentirte bien con vos mismo y locos, a veces menos es más, como yo siempre digo. Chicos, verán, ahorita vamos a responder un par de preguntas que nos han puesto ahí en los comentarios y de ahí vamos a seguir platicando con todos. Me ponen aquí, perdón si no puedo leer todos los comentarios, discúlpenme mis panes, ya saben que hago lo que puedo así. Me pone Vanessa, Irreversible, es horrible, no la pude terminar tampoco. Vicky Acosta, habían unos cortos que encontrabas como terror japonés y en serio, esos inquietaban full. Sí, el terror japonés es fuerte y tiene muchas aristas. Un poco vamos a hablar de eso más adelante, refiriéndonos un chance al tema del anime y el manga también. Nos ponen en Holocausto Caníbal, al final fue tipo, no debí hacer eso, punto JPG, ¿verdad? ¿Ves? En anime, Midori, la niña de las camelias. Por supuesto, Midori, ya vamos a hablar de la niña de las camelias, pues loco, eso va de ley así. Nos pone Andrés, ¿qué película me recomendarían para empezar ver el cine de terror? ¿Cuál les recomendarían ustedes justo como para iniciar algo? ¿Por quién empezamos? Como Yo no quieran. entiendo. Yo creo que, o sea, para mí siempre, bueno, hay que empezar por los clásicos, ¿no? En cualquier cosa que uno quiera investigar. Y claro, ahí tienes a Universal y tienes a Hammer. Y tienes a todos los Dráculas, momias, hombres lobos y todas las mezclas intermedias. Eso es muy chévere porque es realmente la base de todo lo demás. Y es súper antiguo, estamos hablando de, digamos, lo antiguo que era con audio, porque si te quieres ir más atrás, tienes el expresionismo alemán con Caligari, Nosferatu, como es la vampiresa y no sé qué. Y todo eso es súper, súper bien hecho, súper bacán. Hay unas obras de, ¿cómo se llama este man? Es un nombre de un español que él hacía solo terror en los 1910, algo así. Del Toboso, algo así se llama el man, no me acuerdo bien. O sea, vos recomiendas los Pero clásicos, Fabi. Empezar por el sí, principio. sí, Empezar sí. por el principio, digamos. Sí, sí, sí. Sí, porque todo. Hay una película, por ejemplo, muda que se llama B-I-Y, que es una película rusa, que es increíble. O sea, es sobre una especie de posesión, una especie de maldición, un cura que trata de exorcizar, estando, creo que son varios días, él rezando y en ayuno en el sitio donde está la maldición. Y claro, la película va en una onda súper lenta cuando al final explota todo, así. Y es una película de cine mudo que usan marionetas, usan props y todo, pero usan tan bien que ese clímax, digamos, inesperado del final es maravilloso, así es, y muy terrorífico a la vez. Entonces, Perfecto. eso yo quería como decir también que a veces lo terrorífico es cuando está bien ejecutado, no necesariamente todo lo flashy que se pueda ver, sino lo artístico y lo bien desarrollado que esté el guión. Eso es lo que yo creo que da miedo en realidad, Sí, 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 no es más que el necesario, tema. no es necesario que sea algo visceral para que te dé miedo. No sé, tiburón, casi ni le ves al tiburón, pero el miedo es Ujú. justo ese, no saber que hay algo está pasando, loco. O igual Alien, sigue muy lejos. O sea, Chuta, no qué hermoso. necesitas, no necesitas exacto como dices, el susto ahí en la pantalla, ya me dio culillo, sino hay full otras formas de asustarse y Ujú. paniquearse. Pablo, Una ponte vos, ¿qué película, recomendarías para iniciar? yo recomendaría The Thing, o sea, la cosa de John Carpenter.
Esa Qué es bestia. mi favorita, sí. Bravo, bravo, totalmente Películas. buena Mejor del opción. terror de los 80, sí, como que siento que es una de las que mejor se te queda en la mente, así, Sí, te agarra el miedo, sí. totalmente. Juanca, en tu caso, ¿qué recomendarías para iniciar? Yo me voy por el lado más de terror, un chance más psicológico, digamos así. Y podrían ver The Others, que es ya un poco más actual, pero también es bastante buena. Ya, perfecto. En mi caso, yo sí le recomendaría, creo que todos podemos ver así cosas de terror, pero hay una cosa que a mí siempre me ha gustado y es cuando el terror se mezcla con otras cosas. Entonces, justo como decía el Juanca, no sé, La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos Vivientes. El Amanecer de los Muertos Vivientes es una película, El Atardecer es una obra de arte. Entonces, esas películas justo no solo son terror, sino también son un poco de crítica social, ¿no? Y siguen muy lejos, por ejemplo, películas como Evil Dead, estas películas que crearon todo un género de mezclar el terror con el humor. Y vos en serio te quedas foco de que, o sea, te matas de risa viendo cosas súper grotescas. Y te matas de risa, brother. Y eso es súper pleno. Y de hecho, o sea, el Sam Raimi fue un taita de eso en generar ese tipo de cine que no es muy común. Hay algunos representantes, pero no es como muy mainstream. Y es plena esa mezcla, por así Claro, hasta decirlo. la serie de televisión está en Netflix también. Sí, totalmente. Los de Evil Dead, qué buena serie. Sí. Verán, vamos a hacer una tandita de las recomendaciones que ustedes darían, o sea, lo que uno diría, locos, esto hay que ver, no para iniciar, sino, o sea, mis obras favoritas, las cuales yo aquí las comparto y ñaños, pónganse a ver así. Me tomo un poco la palabra para iniciar en este aspecto, porque yo me acuerdo, la película que a mí más me ha dado miedo en mi pinche vida fue una que me hizo ver mi primo Fabi, pues lo que era el gabinete del doctor Caligari. Yo cuando vi esa peli de mierda, chucha, quedé tan traumado. Yo, o sea, me iba a dormir y yo soñaba que venía el César, el sonambulista, a jalarme las patas como mínimo. Y yo soñaba eso, puta, por semanas, loco. Yo me iba de juerga y me pegaba los tragos y ya dormido. La típica en que te duermes, que estás medio pluto. Y puta, yo veía que el man venía, loco. Y yo tenía full terror de esa nota. El expresionismo alemán sí que te taladra el cerebro, pues, loco. Y en serio te hace dudar de qué es la realidad y qué es la ficción. Capaz de, no sé si en la actualidad la gente tal vez a veces espera que todo sea muy gore, muy visceral y quiero los sustos y quiero todo eso, pero el cine viejo hay que tomarlo, es como un buen trago, como un buen whisky, hay que tomar despacio, puro y al final quedas de choplomo. Entonces sí hay que ir por ahí. Otra, como decía el Pablo, justo coincido, ¿cómo es? No, The Shining, perdón, The Thing, de John Carpenter. Y a la par también creo que podría recomendar La Mosca. La Mosca de Cronenberg debe ser, creo que tal vez, o sea, la película más fuerte que yo haya visto. A mí me traumó eso y desde ahí le tengo terror a los insectos. O sea, yo veo una mosca y me orino, güey. Tengo terror a esas cosas. Putas, esa nota es muy fuerte. Y créanme, ha envejecido súper bien así. Y ese terror de los 80 que no necesariamente es slasher, es súper pleno, así darnos una vuelta por ahí y por allá. Otra que podría decir tal vez es Nosferatu, sí, muy lejos, Nosferatu también es una película súper buena, con una sola cara de susto te quedas frío, aunque tal vez en la actualidad los chamos de ahora no les dé tanto miedo porque han visto tantas veces el capítulo del Bob Esponja y el Nosferatu que les debe dar risa, pero igual puta, sigue siendo una bestia esa nota. ¿No? Y después, bueno, vamos a ir a otra sección que quiero justo hablar, en cambio, no de películas, sino de series. Y eso teníamos que hablar porque también hay todo un universo de eso. ¿Cuáles recomendarían ustedes así como su top de pelis de terror que tienen que, obligados, locos, vean estas? Fabi, ¿cuál dirías vos? Eh, bueno, yo he sido muy fan siempre de la saga de Alien, que sería como terror en ciencia ficción. A mí me parece eso súper chévere, pero yo sí creo que, o sea, es recalcando el punto anterior, es que tiene que estar muy bien desarrollado el guión, tiene que estar muy bien desarrollado todo el arte, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que tener un increíble CGI y grandes presupuestos de actores. Entonces ahí yo me voy por el maestro de eso para mí, que es Darío Argento, Darío Argento, por que es un supuesto. man que hizo slashers con mucho más sentido que el matar por matar Ya. y que logró obras de arte desde el punto de vista estético que yo creo que fueron una influencia muy fuerte para el mundo entero, digamos, no, Para no el solo cine, del terror. para el cine en general, Argento es un referente, loco, en efecto. Ujú.
Sí, y recién me vi yo el remake de Suspiria, de Guadagnino, de Gianluca Guadagnino, y es excelente. O sea, él trató de hacer un homenaje no solo a la trama y a la película, sino a la estética de Argento, y hizo su propia versión. A mí me encantó esa. Yo me iría más o menos por ese tipo de, con David Lynch también, que mezcla mucho esto de la estética con un guión súper poderoso Sí, y con unas actuaciones convincentes y que, o sea, sí, sí, la idea es que se quede en la mente, un terror no que artístico, sea por así un decirlo. pajazo mental más, así que son la mayoría de películas de terror. Sí, sí, sí. Sí, buena, Ujú. buena recomendación. Juanca, Verás, yo me iría por empezando así mismo por lo más viejo, yo sí recomendaría Nosferatu. O sea, es una película muda, no pero le digas súper bien así, trabajada. respétale, ve. Tiene los efectos visuales que maneja son bastante chéveres, este tema de las locaciones también son muy bien elegidas, loco. Entonces la historia como sí es súper chévere, pese a no tratarse de la típica película de Drácula. O sea, Pero es que es también, algo ojo, que esa es diferente. la O sea, no, película no de es. Drácula, ¿no? Esa era como la original en la que todos se copiaron, por así decirlo. Entiendo yo que existía el libro y de ahí Por supuesto, Nosferatu es como que hizo un símil a lo del libro, pero no, no directamente no. la Bram Stoker. De ahí, de ahí me iría a las básicas, pues loco. El Exorcista, Poltergeist, que bueno, Buena, a mí Poltergeist, sí. Poltergeist me cagaba de miedo cuando era Buena, pequeño. buena, buena. The Others, que ya les dije, y para que empiecen a sumergirse en el cine asiático, no vean El Aro y esas películas así, vean Shooter, Shooter es vean esa buenísima. película y de ahí se van a ir adentrando en un mundo súper extenso de películas. Sí, 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 sí. Pablo, ¿vos qué recomendarías? O sea, ¿cuáles dices son, estas son las más power que yo he visto? O sea, la caída la que más te torturó en los últimos tiempos es Anticristo de Lars von Trier. Sí, Solo que tengo que hacerles la advertencia de que Lars von Trier es un director que hace películas que dice que yo hago cine y para la gente que se sale de las películas en la mitad. No es agradable ver lo sí, que el man hace, sí, 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 sí. para nada. Son fuertes esas pelis, Sí, Anticristo es demasiado fuerte, sí. sí, Tiene que verlo, y son full eróticas, o sea. sí, tienes la recomendación. Las que ya dije antes, si quieren probar el límite de que cuando quieren llegar, es Mártires, una película francesa. Y, Y lo que dijimos decir, la recomendación es la saga Evil Dead también. sí, Evil Dead es buenísima. ¿Ustedes han visto esta famosa película, el Serbian Film? Sí. Sí, yo vi y me arrepiento de haber visto. Así que comunidad, no vean. Así, hagan lo que digo, no lo que hago. Puta, no vean, güey. Es que les dé curiosidad. No, Sí, pero si le dice que no, ya van a ver. sí, Es sí. otra película para que te pone el límite y dicen no. Sí, esa es una de esas pelis que ya es de los límites. Es como mejor, mejor no, loco. Suave nomás, así. Claro, como siempre es humano, Sí. Centípide. mejor, mejor no. No, el sentido humano es nada al lado de esa, loco. Vean, y justo para meternos un poco más en otros temas, y para terminar un poquito antes de eso, terminar un poco lo que justo ustedes dijeron, de todas estas pelis que no necesariamente necesitas que tengan las mega producciones para hacer una buena peli. El cine de televisión, de terror, adaptando a Stephen King, es un ejemplo perfecto de eso. La mayoría de las películas de Stephen King que nosotros crecimos viendo no eran pelis para el cine, eran pelis para la tele, con menor presupuesto, con actores con los que podían, pero aún así, o sea, justo más bien, de hecho, ese aire de serie B, de película de serie B, lo hacía más chévere incluso. Y no sé cómo los proyectos, los Grindhouse y todo eso, que el hecho de ser medias batracias algunas veces incluso hace que sea más bacana, ¿no? Y eso también Claro. suma su plus. Ahora, verán, en cambio en el tema, eh, vemos un poco en general las pelis, ¿no? Pero en la actualidad ustedes saben que la televisión es chuta, el nuevo cine. La tele tiene una producción terrible, inmensa, y el terror también se ha visto ahí full reflejado. ¿Ustedes han visto cuáles series de terror han visto? ¿Cuáles se acuerdan de las antiguas, de las actuales? Porque también hay un bagaje inmenso de series viejas, no sé, Los Cuentos de la Cripta, sin irme muy lejos.
y que tienen también Reggaetón. ya vas vos, Juan Cabatracio. Uno aquí tratando de meterle un poco de cultura cinéfila a la people y vos ya vas con tu reggaetón hasta el suelo, bebé. ¿Cuáles series ustedes se acuerdan o han visto en la actualidad o cuáles también ustedes recomiendan que son buenas series de terror? Ponte, Juanca, ¿cuáles ahí vos has cachado? Puede incluso en este aspecto no solo meternos en las series de live action, ¿no? También podemos hablar ya un poco de si han visto series de anime, que también hay. Da. Verás, yo las que me acuerdo de antes, que, chuta, no es que te daban miedo. O sea, hay algo que es súper interesante, ¿no? O sea, hay este estilo de terror que te cuenta unos cuentos cortos que tal vez a veces te dejan medio mal de la cabeza ahí, pero no te dan miedo como tal, o sea, pero son chéveres las historias, te enganchan y te hacen seguir viendo, ¿no? Pues son cosas que pasan. Y ahí está justo la que tú mencionabas, Escalofríos, está Los Cuentos de la Cripta, está... Creo que Le hicieron temes a la una oscuridad. reedición justo de esta de Escalofríos hoy en día en Netflix, que también estaba viendo yo. Chuta, pero series de terror yo no veo mucho, verás, pero de ahí algo una que me llamó bastante la atención fue justo esta serie de este man de Hannibal Lecter, que Mm. nunca terminé de ver en realidad, pero me pareció muy buena la historia de la serie como tal. De ahí en anime, justo había visto una de zombies, pero no me acuerdo cómo se llama, sinceramente. Ahí sí tú eres el experto en eso. ¿Cuál Es sería una de unos zombies que están en el el colegio, High algo de School of the school, Dead? algo. High School of the Esa, Dead. esa. Pero esa serie no es de terror, sino es más de zombies y senos, pues loco. Pero ya está, pues loco, es Claro, es zombies. la esencia de lo que es el anime y el terror. Ahí tienes. Pero de ahí no. O sea, series no me gustan tanto, no me enganchan tanto porque es como que te cuentan una historia muy larga que ya no me gusta saber. O sea, ya le pierdo la gana. Ponte De ahí, en esas son creo ese que, tipo de historias pequeñitas, así como las que te digo, chévere, ese claro, tipo de series. Sí. Tú justo me hay esas, recomendaste alguna vez justo una que me exacto, pareció súper chévere, estaba viendo. justo hay estas series que son autoconcluyentes, que son Ajá, como una mini película, por así decirlo. Y en esas, claro, o sea, los cuentos de la cripta era algo de eso, ¿no? Era las famosas adaptaciones de los cómics de los 50 que fueron prohibidos y ya cuando pasaron los años como que todo se fresqueó y ya hicieron adaptaciones en películas primero y después en una serie y tanta cosa. Y era genial, loco. Y también veías producciones para público infantil, loco, como dices, escalofríos, le temes a la oscuridad. Eran series, o sea, lo aún estoy seguro que era de Nickelodeon, loco. Y era de terror. escalofríos. Y era genial, puta. No, no es que eran explícitas, pero igual te triqueaban full. Yo me acuerdo que Tan, 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 tan. unas que me gustaban a mí full ya un poco más, no, no son tiempos actuales, pero un poco más es esta que eran los maestros del horror, los Master of Horrors, que eran una serie Esa es justo la que me dijiste. claro, es una serie de, cada capítulo es como una mini película de un autor, de un director influyente en el medio. Entonces tienes un capítulo que es de Joe Dante, un capítulo que es de Dario Argento, eh, no sé, hay una de Takashi Miike, así que pucha, ese es el mejor de todos. Entonces es pleno ver esa porque justo son como un capítulo de una serie, 40 minutos cortitas, pero bien puesta y bien contada. Y ponte yéndote un poco más a tiempos contemporáneos, se me ocurre una que pegó full, no sé si ustedes vieron, que pegó full, pero ya un poco ha caído, era el American Horror Story, que estuvo full Es de moda un tiempo, buena. y las primeras temporadas eran buenísimas. Claro que Súper también bueno. le pasó eso de que por estar mucho tiempo también ya ha tenido sus altos y bajos, pero hay referentes en series y eso se me hace pleno. En anime yo series como tal no he visto muchas, porque también como todos decíamos al inicio, el terror es muy subjetivo, lo que a veces te puede asustar a otra persona no. Pero por ejemplo, Pasado y no sé, confeso, loco. yo, cuando ya se volvió satánico, pasado y confeso, y de la vida real, porque vieron los capítulos extra normal de impacto, pues lo que te daba miedo. Yo me acuerdo que los archivos, los expedientes secretos de X tenían unos Sí, capítulos que eran bien terroríficos. Qué sí, 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 bacán. sí, por Sí, cuando supuesto. la serie es buena hasta la quinta temporada, pero de ahí había unos que eran bien, pero Sí. Exactamente. Entonces, Sí. chicos, ponte Pablo, vos, ¿cuáles series te acuerdas así de terror que te hayan gustado full? O también animes. cada como te digo, los expedientes secretos de X,
sea, más que toda la gente que le tiene miedo a ser secuestrado por un extraterrestre. Pero también tiene un montón de monstruos de ciertos de X, así. Me acuerdo que Oye, vi oye, ñaño, me hiciste acuerdo de una cosa, loco, y la película, una de las películas que a mí más me ha dado miedo en la vida es, no sé si ustedes han visto, es El Cuarto Tipo, con la Mila Ah, Jovovich. sí, sí es Esa verdad, da full peli miedo de esa película, mierda, güey. yo quedé tan traumado porque a mí me encantan los mockumentaries, los falsos documentales. Y ese es un género también súper bueno. Creo que mejor más chancito vamos a hablar un poco de, Sí, de sí. eso. Pablo, entonces, los X-Files dices como tal, ¿no es cierto? ¿De algún no, anime que vos te la acuerdes? serie de Aníbal Lecter me parece así demasiado maestra. Buenas. Es súper, súper buena, sí. Bates Motel Hay, también creo. hacen un montón de cosas que no sé cómo se las sacaron en televisión así para poder publicar. En su tiempo me acuerdo también la serie B, o sea, los extraterrestres. De ley. Sí. O sea, que estos seres del espacio que te vienen así todos benefactores que tienen que arreglar la humanidad, pero en realidad están cosechando humanos. Buena, 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 Sí, buena. la serie. Pero o sea, en televisión es como que tiene que ser más fresco, no pueden ir muy lejos, pero sí tienen un montón de series buenas. Sí, 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 totalmente. Fabi, Sí. Yo me acuerdo de dos cosas medio antiguas que en la niñez, me imagino que veían mis papás, o era todo las series de Hitchcock. mm, Alfred Hitchcock tenía, creo que La Hora del Terror, algo así se llamaba, Ah, sí. o La Hora del Suspenso, bueno, que eran una, igual así, historias cortas, maestro hermano, o sea, ya, ¿para qué decir? Y la otra cosa que había era lo que se llamaba La Dimensión Desconocida, de claro, Twilight Zone, Sí. totalmente. que era súper bacán también, súper inquietante. Y en el caso de ya las series más modernas, sí, Hannibal es una serie increíble. Creo que es la primera serie que yo vi ya de la actualidad, digamos. Y de ahí la primera que yo vi en Netflix, y creo que la única que he visto de American Horror History o Story, es esa de las brujas, la de Coven, Buenas. que es súper, súper chévere también. Sí, Una también serie me, que yo sí, me me acuerdo que cuentas era para fuerte. niños, igual que era esta Eerie, Indiana, Ir Indiana, que, por supuesto. ajá, que pasaban creo que El en Canal 10 TC. daba, ajá. Sí, esa era vacancísima, yo no me perdía. Y de ahí, claro, los archivos X, yo soy chut. I believe, no solo I Claro. want to believe. Sí, sí. Y Me de hecho, encanta, me encanta la locura, cómo se van de tonteras esos manes en un punto. Pero yo me voy con ellos así, fucha, ya, es que a esas los zonas noventas cósmicas. las noventas era un referente del terror extraterrestre, pues loco. Ujú. Y ya vamos a ir hablando un poco más de eso más adelante porque también van con un par de temas que estamos hablando. Y Osvaldo, justo sí, antes de que pases de esto, sí, justo ahorita busqué porque no me acordaba del nombre. Yo también vi recién una serie en Netflix que es justo de ese tipo de historias cortitas que son medias que te atraen. ya, Se llama Blood Ride, ya. que está en Netflix, loco. Esa también es bastante buena para verla así en historias cortitas. Perfecto. Fabi, me hiciste acuerdo de algo. Claro, ir a Indiana era justo de esas series para chamos que te dejaban loco, porque eran Sí. súper fuertes y full inteligentes, loco. Y de hecho esa serie, el piloto original es hecho justo por el Joe Dante. El man es el que como crea el concepto y Mm, después, bueno, ya fueron otros manes, ¿no? Pero el man fue el de la idea de hacer como así el pueblo siniestro con full referencias a la cultura pop al final de cuentas. No sé si ustedes se acuerdan, en el Canal 5 había una serie que se llamaba Monstruos, daba los sí. sábados, me acuerdo, y era vacancísima, que igual eran Ujú. así capítulos cortos, pero esa era más grotesca, justo eran así full monstruos al final, era súper chévere. Sí, Entonces, sí. ahora sí, recapitulando un poco para el tema de lo del anime o del cómic, ¿cuáles de ustedes han leído o han visto series o pelis o leído cómics por ahí que sean igual de terror? ¿Conocen algunas de esas? Pablo, ¿has visto algo de eso tal vez? O sea, terror, lo que más he visto es de todos los mangas de Yujinto. Junji Ito, claro. Sí, como me acuerdo Uzumaki. de. Sí, bien perturbante, no me acuerdo, creo que era Uzumaki. Uzumaki es, ajá. Que es todo ese manga que todo que se empieza a Todos, volver espiral. todos espiral. O sea, el cabello de las mujeres se vuelve espiral, así que poco a poco hasta que finalmente el pueblo se vuelve una espiral de humanos, así, uno de otro comiéndose. Buena Y como es. el cambio, que gradualmente, poco a poco, van así que caen en eso, es perturbante. Sí, 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 sí. Y en ese aspecto, justo como dices del Junji Ito,
No sé si ustedes se acuerdan que el famoso proyecto del Silent Hills que se cayó iba a Ajá. tenerle al Junji Ito como parte con el Guillermo del Toro y el Fideo Kojima, como le digo yo, para esta nota. Cacha lo que hubiera sido eso. Juanca, ¿vos has Y visto en, algo y de en, y eso? en VR. Sí, 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 sí. Entonces, de ley. Juanca, ¿vos cachas algo de eso? ¿Cuáles nomás has visto así de cómics? Vos creo que eres medio fan de Walking Dead, ¿no? Sí, loco, o sea, si ahí me vas a decir igual que no es terror, pues loco, es de zombies. Pero por ahí va Es, puñaño, o sea, tampoco voy a estar aquí a todos ustedes cayéndoles con el hacha. Bien está. es que en sí no es pues terror como tal, pero en sí lo único que yo sí he leído completo es el cómic de The Walking Dead, porque no es la típica historia como tal de zombies, sino que te trae por el otro lado humano de cómo El se va apocalipsis zombie. exacto, Ya. cómo se va realizando la vida ya normalmente después de que todo esto pasa, cuando las cosas se normalizan, así como hoy en día con el COVID, pues loco. Ya se van normalizando las cosas y ya vas viendo cómo cada quien va cambiando y adaptándose y qué es cómo va cambiando el mundo, básicamente. Esa es lo único que en cómics he visto yo. De ahí Perfecto. en anime no he visto nada. ¿Vos, Fabi? Yo, el último, digamos, cómic que he leído de medio terror es uno que se llama Monstres, que es muy bacán, es de, o sea, como ya un universo de mutantes, pero que los que no son mutantes son como la Inquisición de los que son mutantes. Y es muy chévere. Ese es el último que he leído que tiene más o menos relación con eso. De ahí, otro que yo he leído son una serie que se llaman Saber Noir, que es, o sea, Arena Negra, que son unos cómics franceses. Esos me conseguí así en un viaje, solo vi la portada chévere, así como de Dráculas, y ¿Ya? muy bacán, o sea, la parte esta de la trama más que nada, ¿no? Porque yo creo que la idea es que a uno le tienen que atrapar con la trama. Entonces ahí yo lo que me quiero ir es a la parte de que también los juegos pasan esto que te atrapan con la trama. Un juego que a mí me pareció que, o sea, la trama tenía todo que ver para la jugabilidad, era The Last of Us, el primero. Y cómo eso o sea, te muestra que en realidad los que te deben dar miedo no son los zombies ni los infectados, sino los otros seres humanos. Claro, claro, claro. A mí me parece que ese comentario es muy bacán cuando logran hacerlo, como en el caso de eso, te digo, de estos cómics que también te muestran más bien el lado oscuro de la humanidad. Exacto. Judge Dredd es un cómic que yo no sé si diría que es de terror, pero que tiene muchos elementos en donde te muestran esa parte, digamos, muy Ahí diste, fea que tiene la humanidad. ahí diste en la tecla y justo a lo que quería llegar un poco. Verán, justo antes de eso, uno dijiste y se me acaba de ir el término. ¿Cuál era que dijiste? Uno acabaste de decir, Fabi, que se me acaba de ir el nombre. El Judge Dredd, No, antes de eso. ¿Cuál era? el, no sé, The Last of Us. Ah, claro, sí, sí, sí. Justo en ese tema de Last of Us es que cae un poco en el concepto del apocalipsis zombie. El concepto del apocalipsis zombie justo es ese, o sea, el terror del mundo no son los zombies, sino es el mismo humano. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? El terror es el humano y la sociedad, cómo sigue, cómo procede, cómo procede. Y justo el creador de ese concepto, que se copiaron toditos los demás, fue el George Romero. Y de hecho esa es como la valía histórica, por eso al final de cuentas la Noche de los Muertos Vivientes está considerado patrimonio de la humanidad, pues, porque creó una nota totalmente nueva y reflexiva al respecto, ¿no? Y ahí dijiste algo que me gustó full, Fabi, y también eso quería encasillar en este aspecto, es cómo los cómics, muchos cómics, no necesariamente tienen que ser de terror, pero sí utilizan cosas de terror para ser fuertes. Locos, mi primo Fabi debe saber de ley, lo que nosotros cuando éramos chamacos leíamos los cómics de Batman y hay un montón de cómics de Batman que son re contra fuertes, loco. Yo leo ahora y me quedo frío. Hay uno que se llama El Sí. Culto. ¿Qué te quedas loco, weón? Es justo un poco lo que decía el Juan, que hacía los Rosemary Baby. O sea, el bebé de Rosemary. O sea, tiene ese aire, loco, así, en un cómic de Batman. O no sé, los Blood Rain, que son justo estas sagas de vampiros, igual. Entonces, los cómics tienen full eso. El juez O Dredd ese que se tiene llama eso. Arkham Asylum, A Eh, Serious Place on Serious exactamente. Earth.
Las Eso es obras, horrible. exacto, obras como por ejemplo de Grant Morrison, ¿cómo es? Warren Ennis, o incluso sin irnos muy lejos de Neil Gaiman, por ejemplo, con Sandman. Ujú. Sandman es una obra extremadamente fantasiosa, que es oro puro, pero tiene terror, loco, y tiene un terror que cuando tocan las teclas de terror te quedas frío. Entonces, eso es Ujú. súper chévere que hay cómics que abordan eso. Y bueno, lo que creo que se nos ha escapado un poco es en el anime. No hemos visto muchos animes de terror al parecer. Yo no he visto muchos, porque de nuevo, el aspecto este de qué te da miedo y qué no puede ser muy subjetivo. Yo me acuerdo, muy honestamente, y aquí capaz me cae todo el mundo, pero yo me acuerdo vi esta serie que se llama School Days, me parece que es. Y a mí me daba miedo School Days. Claro que todo el mundo le, ¿no? le, le parece, es una serie media pendeja y media ridícula al final. Pero a mí me daba miedo porque decía, esta nota cada vez es peor y peor y peor. Así, qué miedo que me dé esta tontería los personajes. Güey. No es de terror, pero como decía el Juanca, o sea, el terror es subjetivo. Hay muchas cosas que pueden asustarte y otras que no. Hay obras de terror conocidas, no sé, Parasite, Higurashi, Ujú. hay Ya, películas Parasite sí he famosas. visto yo, pero no pensaba que era de terror, la verdad. A que veas, loco. El Pet Shop of Horrors, por ejemplo, es un clásico del anime, el terror. Hay muchas películas de anime que son gore y que tal vez no necesariamente son terror, pero sí tienen mucho del gore y del slasher, no sé, Genocyber. Las que hablábamos antes, antes de empezar en el en vivo, los clásicos de los 80s que también son full fuertes. No sé, Vampire Hunter D tiene también sus dosis de terror. Ujú. Ninja Scroll tiene sus dosis de terror. Akira Mira, tiene sus dosis de terror incluso, ajá, exactamente. Entonces, hay algo ahí, y justo que eso creo que hace bonito el anime, ¿no? Que hay algunas cosas que sí conjugan por ahí. Donde creo que tal vez conocemos más es en los videojuegos de terror, y es donde vamos a hablar ahorita. Los juegos que a nosotros nos han triqueado full, loco, porque claro, ahí también hay un montón de referentes. Fabi, ¿cuáles juegos vos te acuerdas? Los que más te impactaron así de terror como tal, de cualquier época y cualquier generación. Vos probaste bastantes juegos, yo me acuerdo en su momento, y ya nos hablaste, por ejemplo, del Silent Hill de Room, pero ¿cuáles otros así vos recomiendas así que le den un ojo y por qué? O sea, bueno, yo empecé con Doom, pues. Eso. Y a mí Doom sí me daba miedo cuando jugaba. O sea, ahora parece un chiste esos gráficos y toda la cosa, pero yo me acuerdo cuando ya llegué a Inferno, o sea, al sitio donde está todo cubierto de piel humana y sangre y tripas así. O sea, es como que uno tiene la capacidad de meterse, digamos, en ese mundo. Y sí, pues te da miedo los monstruos y todo. Y es un juego súper bien logrado. O sea, de hecho creo que es uno de los juegos base de todo lo que se vino después. O sea, parió el siglo XXI ese man. Ese sería uno de los básicos y es un juego que he jugado todas sus versiones y casi he acabado todas sus versiones. El último que jugué fue el Doom Eternal y es hermoso, o sea, pero claro, él ahora ya tiene un tono más como de la mezcla de entre metal y terror, o sea, de la música metal y el terror, Más que yo creo gamberro, que es ¿no? algo súper básico para los que somos metaleros de alguna forma, es sentir esa como arrechera del terror Chucha, es que el Doom que te siempre ha pone tenido así eso, como que loco. wow, así. Sí, Y sí, Doom entonces siempre ha sido Doom eso. es eso, ese Doom Eternal es como que estás mosheando nomás todo el tiempo así y quieres acabarle de una porque es adrenalina, adrenalina, adrenalina y matar unos monstruos súper bien hechos así, horribles, peligrosos y todo, pero que tu personaje te hace como ser más valiente que ellos, más grande, más todo así. Es o sea, la saga de Doom a mí me fascina, pero de ahí de miedo yo diría la saga de Silent Hill. Intenté jugar hace un par de años el último Silent Hill que creo que es del 10. ¿Cuál será el Sí, creo que es Homecoming? del 10. Downpour el último. El Downpour, sí. Sí, por ahí ya es malo. Ah, no, no, Resident Evil. Resident Evil el último es del 10, ¿no es cierto? El 7. 7. 7, ya, es el 7. Intenté jugar varias veces, frené por el agüeve que me metían esos manes. Son muy buenos, o sea, el equipo creativo de ellos es muy bacán. Y de ahí de los juegos que tienen una mezcla de estas dos cosas como entre arrechera y terror, es Resident Evil 4, por ejemplo. Ah, Para mí ese es un juego hermosísimo. Sí, y me encanta que hablan en español raro así los manes y todo. ¡Cógelo! Capaz detrás más de ti, acción y todo. Es muy imbécil. bacán. Claro, son clásicos. Yo Pablo, quiero asesinar. Pablo, ¿vos cuáles sí, juegos de terror recomiendas, te gustan, has probado?
Los nuevos que he probado es la saga Amnesia. Pero básicamente tienes que tener un poco más de paciencia en los juegos porque no tienes ni armas. Eres como que solo simplemente alguien que tiene amnesia, estás perdido. Te echan en un castillo y vos tienes que averiguar qué está pasando. Y es como que es súper frágil así, solo estás así, escondiéndote en los rincones. Tiene un monstruo y te mata de un golpe. Pero tiene algunas partes que sí se pasan, lo pensaron muy bien así. Muy bueno el terror de Amnesia. Perfecto. Y hay otro más, aparte de los clásicos que Resident Evil, Silent Hill, todo el mundo conoce. Me acordé yo ahorita de uno que es de estos retro, porque ahora está de moda hacer juegos retro, ¿no es cierto? De Claro. 16 bit. Hay unos dos que he jugado yo recién. Uno se llama Mother Russia Bleeds, que es un juego que es de brawler, Sí. que es así de 2D, de side scroll. Qué hijo de madre de juego, o sea, les recomiendo. Qué bestia, así, qué trama, qué gráficos, qué mutantes, qué todo, así, qué bacán. Y el último que jugué es uno que se llama Carrion, o sea, que es carroña. Y ese juego se trata de que tú eres el The Thing, tú eres ese alien, esa cosa. Y tienes que comerte todo ese subsuelo de ahí del Ártico. Tienes que tú prevalecer. Y es igual así, o sea, en 2D, side-scroller, pero tú le manejas al monstruo y te vas haciendo cada vez más grande. Qué bestia, o sea, y todo eso son de Europa del Este, estas cosas que han salido. O sea, de rusos, de polacos, así, que andan haciendo unas cosas muy, muy, muy bacanas. Hay talento, pues, No, loco. uno que me acabo de acordar es la saga Dead Space. Mm, Claro, no a está para ver. las nuevas consolas, pero ese sí es muy bueno así. Es decir, como súper, súper visceral así. Es como que un terror así, pero de lo bien gore. ¿Sí? Lo que todos los tripulantes de naves espaciales se transforman básicamente en. No me acuerdo cómo se llamaban así. Pero básicamente les tienes que ir destrozando de poco en poco porque los manes son unos seres del infierno asquerosos. Perfecto. Juanca, ¿vos cuáles recomendarías? ¿Y cuáles son tus Chuta, juegos de terror favoritos? si a mí me preguntas, yo sé, obviamente por mi lado va a estar siempre Resident Evil, loco, desde el principio. Y yo le tengo en un lugar muy especial al 2 por la historia. Entonces, recomendaría principalmente ese. Aunque no tiene tanto terror. Creo que más se va por el tema de los jump scares. Exactamente. Y más para eso está creo que el 3. El 3 tiene mucho más de eso. Oye. Entonces sí estás que saltas y saltas y saltas por eso. Pero ya algo más denso, obviamente Silent Hill el uno. Si lograste jugar esta famosa demo de Silent Hill, el PT, chuta, qué bestia que, aunque hay mucha gente que no me cree a mí, chuta, esa pendejada daba full miedo, loco. Sí, jugaste vos, Juanca. Vos tenías, ¿no? Está, sí, lo que yo sí tenía. Vendí el Play con el que tenía esa demo hace tiempos mismo. Desde ahí no le volví a jugar. Pero te daba full miedo, loco. Yo le hice probar esa demo a full personas y a toditos salían en las mismas. Nadie quería terminar de jugar. O sea, ni siquiera me imagino cómo hubiera sido ese juego en realidad. De ahí está también, ya en algo más nuevo, está Outlast, que también es muy buen Chu, juego de terror. La ambientación te sumerge full. horrible. Ahora, si ya sigues lo que es esta parte del Resident Evil también, yéndonos por el maestro Shinji Mikami por ahí, tienes al tema de The Evil Within, el uno y el 2 que son muy buenos juegos. Está también Alien Isolation, es Fatal Frame, loco, Al fin. toda la, Ese la, quería. la, toda la saga Fatal Frame es una bestia, loco, te da también full miedo con el hecho de tener que estar tomando fotitos. Y lo que Y creo decías que en del su terror versión de Wii asiático. U es mucho más miedosa. Claro, y justo lo que decías del terror asiático, que justo estás vos ahí ahorita medio de moda en eso. O sea, el Fatal Frame es justo eso, loco. Exacto, Fatal Frame exacto. y hay De una ahí saga que se llama Siren, no sé si han visto también, que es hecho también por el Forbidden Siren, original Es un Tímico, poco creo, toco Tim jugar ese. Sale. ¿Sí? También es de la misma onda, loco. Bueno, el Yo Alan, creo el que los Alan videojuegos Wake, y el terror están esperando que se desarrolle bien la tecnología de realidad virtual. sí, la Recién realidad bien virtual desarrollada la también, realidad full eso. virtual. Los ñaño, juegos de terror van a ser así, pero el doble. Sí, esa tontera de la realidad virtual tal cual como está. Chuta, nunca me voy a olvidar de la primera vez que probé esa cosa y justo fue en tu caso, Osvaldo, con el demo de Resident Evil 7.
O sea, hermano, esa cosa era, o sea, vos le veías a la Yo tipa te aquí veía que te colgada al caías de lado, la yo sala, decía, loco. Vos eras así cayéndote del sofá, weón, de susto. eso yo creo que sí puedes llegar a matarte de un infarto, loco, Sí. tranquilamente, un juego de esos bien hechos. También no hay que olvidarse, bueno, es para terminar de este juego de Xbox 360 que también estoy tratando de conseguir. Alan Wake, pues loco. Mm. Alan Wake es un tipo de terror así como tipo Stephen King. Y es bueno el juego Alan para Wake que... es buenísimo, lo que es como mezclar Lost con Stephen King en un videojuego que es una serie de televisión, Ah, lo que es algo así, buenísimo, sí, sí, buenísimo. es Yo cuando súper jugué me bueno. quedé loco. Verán, en Pero ese lo más recomendado en terror sería siempre Silent Hill. sí, sí, sí. Yo también A menos de trilogía original. Put, ahí me meto también en las mismas aguas. Yo recomiendo Silent Hill 2, que es es el antes y el después de la historia de los videojuegos de terror, loco. Antes de eso todo es basura y después de ese todo es basura, sí. Mucho es Silent Hill 2. Y uno que a mí me gustaba full, no sé si ustedes jugaron alguna vez, que es Clock Tower. A mí me gustaba un montón Ah, sí, Clock me Tower, acuerdo. no que es puedo jugar pleno yo. porque justo es, eres vulnerable, loco. O sea, ahí solo se trata de escapar porque en serio no tienes chance de defenderte. Entonces ese tipo de terror es pleno porque es full inmersivo. Y como dicen todos, es el futuro también va full en el tema VR. Y de hecho no el futuro, porque en el presente ya hay full cosas. El Resident Evil 7, que decía el Fabi, se puede jugar en VR para que salgas infartado, pues loco. Entonces Chuta, sí, qué feo. sí, sí es chévere toda esa onda de los juegos de terror. Ahora verán, ya estamos un poco cerca ya de la recta final. Para meternos en eso quiero ver, hay una cosa que surgió, según yo, de la mano del terror y no tiene que ver con nada de lo que hemos estado hablando, pero es muy contemporáneo, que son justo el terror del boca a boca, del internet, los famosos creepypastas. Toda esta Ya, nota o sea, Mm. que fue un terror que surgió de los mismos fanáticos, pues, loco. Y nosotros mismos fuimos creando mm, las obras que tal vez nos hacían falta, sí. Y para hacer enmarcar un poco este concepto, no sé si ustedes se acuerdan, había un programa en la radio que se llamaba El terror llama a tu puerta, que daba a la medianoche, no me acuerdo, que eran los jueves, no me acuerdo en qué radio, y daba durante años, y eran los manes aquí narrando historias ecuatorianas de terror. Y después vos llamabas si querías y vos contabas igual alguna vivencia o alguna nota. Ese Sí, programa sí, era era una bueno. bestia, era una bestia, era una bestia, y duró full tiempo. Y yo me acuerdo que me quedé loco cuando una vez, el primer capítulo que escuché era sobre la historia de la viuda, por poco la novia del Parque Inglés, que es justo a una cuadra de mi casa. Entonces yo era, puta, agárrenme que me muero. Era tan foca la historia, y era en los tiempos cuando yo era adolescente, no era tan foco el asunto, que me acuerdo que con mis panas nos fuimos al amanecernos en el Parque Inglés a ver si se nos asomaba, porque la historia decía que se asomaba los viernes o los jueves, no me acuerdo, a las 3 de la mañana. Entonces nosotros ya, pues quedémonos aquí petroleando y esperando a ver si asoma. Entonces no asomó nunca, claro que asomaron unos tres negros, que eso sí nos dio más miedo, pues loco. Y chucha, fue mejor, vámonos nomás a la casa, que esta nota se va a poner heavy. Pero creo que algo de ahí justo fue surgiendo esto, esta como nosotros también creemos nuestras propias historias, ¿no? Contemos las historias, incluso hay tradiciones de cuentos, leyendas de estas vainas, y contemporáneamente podemos verles en las creepypastas, que bueno, tal vez en los últimos años ya está un poco menos, pero hubo un tiempo en que eso fue full fuerte. Entonces, ¿ustedes qué vivencias Mm. tuvieron de eso? ¿Se acuerdan de bastante. algunas? Fabi, ¿vos te acuerdas de algunas que hayas visto, leído y que, chucha, qué foco? La verdad es que yo no he tenido mucho acercamiento con eso. Yo solo veía Batiduende y Tijerón, esas Claro, cosas. esa era nuestra Biblia y nuestro almanaque y nuestro álgebra de Baldor, pues loco. Sí, sí, yo, o sea, en la época de los blogs y de esas cosas, yo estaba más metido en comedia, digamos, pero así como de terror, no me metí mucho. Vos, Pablo, ¿cachaste algo de eso? No, yo no creo que era una creepypasta de unos cuartos que iba a ser, o sea, que iban que terminaron destino en la humanidad por poco, pero ya se me olvidó. Como que también, eso habla más de los creepypastas que no se te quedan tanto en la mente que, Ojo, ojo que también esto nos lleva al terror que sacaba el internet. No sé, sígueme muy lejos los videos del Dross al inicio. Yo me acuerdo que en mi casa, una vez que se fue la luz, vos, Pablo, me hiciste ver los primeros videos de Dross, que eran full sí, como de terror. Y éramos, sí, hijo de madre, ¿qué mierda es eso? Sí. Entonces, claro, esta también es una derivación de eso, ¿no? Ahí también se conocen algunas cosas. Vos viste varias de esas notas, creo. sí, pero como digo, durante años me parecía vi creepypastas, pero como que ninguno se me quedó.
El único que es el famoso de Denderman, y mejor que es el más famoso de todos los creepypastas, que tuvo una película bien mala. Y se hizo famoso porque dos chamas se creían en serio que asesinándole a otra chama le iban a llamar a la Denderman. Pero por eso se hizo bien famoso ese creepypasta. Sí, se habían cosas medio raras ahí. Juanca, ¿vos llegaste a eso de las creepypastas o de los videos ya de internet de gente contando cosas? Sí, loco, sí un chance, pero no es como que me acuerdo de algo específico, pero sí me acuerdo que habían historias bastante bien contadas que sí te daban miedo al respecto de... O sea, recuerdo una en particular que hablaba acerca de el niño del sótano, algo así, era, pero era súper bueno, o sea, me imagino que, o sea, entiendo yo que son historias inventadas por esas mismas personas, ¿no? Y que las cuentan ellos mismos, y hay personas que lo hacen bien. Por el lado de la radio, más bien que tú hablabas, me gustaría decir que sí, sí, o sea, tanto aquí como en Riobamba, donde yo crecí, también había un programa parecido en donde igual casi a la medianoche igual podías llamar y escuchabas las historias de miedo de las personas, ¿no? Y justo llamaba a tu vecino y te decía, sí, es que el otro día yo vi una sombra ahí en la casa del vecino, y vos, hijo de puta, ¿cuál será? Pero también esa parte que tocaste de la radio es súper, súper chévere y súper importante por las novelas de terror que existieron en su época y también de donde creo que sale una cosa bien, bien chévere, que es este tema de esta radio, no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos, de este pana que se leyó Ah, o que hizo esta claro, representación la guerra de de los la guerra, mundos. ajá, de la guerra Claro. de los mundos, Mm, cuando Que casi ese es mito quemaron la urbano, radio y que claro. hicieron lo mismo aquí en la Radio América y quemaron la Radio América, creo que Claro, era. sí, 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 y es verídica esa, pues loco, la historia se Claro, llevará que fue o no fue. Todos nuestros papás nos cuentan la historia de cómo fueron ahí a quemar por poco. ujú. claro, loco. Esto Sí, también sí, es otro tipo de terror, ¿cachai? A sí, por veces. supuesto. Y la radio da full para eso, porque como es así auditiva e inmersiva, vos te imaginas y sí te vas truqueando, pues lo que es chévere esa. Pónganse en eso justo los creepypastas, los famosos que hubieron, los que derivaron otras cosas. Yo me acuerdo de un montón videos en internet, en YouTube, que vos puedes ver de contenido creado por Dios sabe quién, que hay cosas súper Ah, chéveres. No sé, hay uno que es el Salad Finger, que es sí, un que muy bueno. es una animación inglesa, me parece, que es buenísima y es full perturbante. O el Don't Hug Me, I'm Scared, que son de Ah, las, de sí. las marionetas, que igual todo empieza bien y después se aloca. Hay full representantes chéveres también de este aspecto en el Inter que puedes ver y que igual de hecho un montón tops de los famosos youtubers de ahora fue justo haciendo esos inicios, ¿no? Contándote los tops de esta historia de terror por aquí y por allá. Claro que Verán, lamentablemente eso en internet ha bajado bastante debido a toda la censura que está en YouTube. sí, Que están queriendo sanitizar la plataforma de YouTube de todas las maneras posibles y no existe una plataforma que sea libre, que sea la competencia. Si eso se ha parado un montón de creadores, un montón de creatividad se está perdiendo porque por ese ánimo de querer censurar de YouTube. Es Sí. bastante malo, porque me acuerdo que encontraba unas cosas bien locas de YouTube al principio. O sea, el internet antes era como el salvaje oeste, que todo el mundo iba así, Sí. encontraba de sí, todo así. todos contra Pero, todos. Era súper ahora, bacán antes. Sí, 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 sí. ahora está muy sanitizado, muy así, no. Sí, loco, ahora Sí, tienes que esforzarte un montón y nadie te ve, loco. Yo me mato haciendo los videos en YouTube y nadie me para bola. Ya, puta, háganme famoso, Oye, ¿hasta cuándo, güey? Y el ya otro quiero dejar de problema que trabajar. tiene ahora todas las redes sociales de cualquier tipo es lo politizadas que están y Sí, cómo están vendidas al quehacer político. Eso yo creo que es uno de lo que le ha dañado, porque sí. además como el quehacer político mete plata a la que quieras, entonces el resto de creaciones quedan ahí colgadas. El verdadero O sea, terror, tienes pues, loco. que, sí, eso a mí me parece Ustedes, que es lo que le ha nadie, dañado al internet y totalmente. el terror es que es como mucha gente está de acuerdo con esa censura. Sí, Es sí, como sí, que sí. están así a favor, así de que no, las corporaciones así grandes, por Pero bueno, favor, ese, así, ese, ese, controlenos, dejen así, ese díganos está lo que tenemos que material para, pensar para así. otro video cuando queramos así desmenuzar las polémicas, así, no nos el vayamos por... socialismo del siglo XXI. Sí, sí, sí. Ah, Oye, La, oye, la oye, década más Osvaldo, terrorífica Eso sí es de la de historia terror. ¿tú, nuestra es tú la has, década tú has ganada, pues, loco. escuchado esos audios en 8D? En 8D, sí, Sí, cachas que hay un audio que te dice, hay audios de terror en 8D, que está por YouTube.
Y si tú te pones los headphones y en realidad cierras los ojos, sí te caga de Sí, miedo esa cosa. sí, sí. Ya pasé yo por eso Cinco hace algún tiempo, en loco. nada, güey. Eso es justo, verán, hay dos cositas con la, bueno, una cosa con la que iba a terminar, pero bueno, otra que ahorita surgió justo de eso, y es las otras vainas en general que te pueden asustar, cualquier cosa en general que te dé miedo. Yo en mi caso, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me asustó toda la pinche vida eran los extraterrestres. Yo por eso a mí me costaba ver Mm, full los X-Files, porque me daba miedo, loco. Yo veía sí. Dragon Ball y cuando era la saga de Freezer, yo tenía pesadillas con el Freezer, loco. Porque este era un Ya. cojudo, que era un extraterrestre, que puta, no podía ser más maricón y encima era quiñazo. Entonces yo le tenía full terror, Y loco. Me daba full el miedo. Emelec de finales de los 90 Claro, también le ha los de haber sabido marcianos, dar miedo. los extraterrestres. Así. Claro, loco, puta. Y por eso es que yo me acuerdo clarito que a mí la película que me triqueó full fue El Cuarto Tipo. Yo cuando llego al Cuarto Tipo y descubro, no descubro, ¿no? Porque ya los mockumentaries, las brujas de Blair y ese tipo de pelis ya estuvieron de moda y también son un género full importante. Cuando yo llego al Cuarto Tipo, o sea, yo no tenía idea lo que me metía. Yo me acuerdo, vi una vez en la casa, solo, mis papás se fueron de viaje en esos famosos, de esta justa misma época, ¿te acuerdas, Fabi? Que mis papis iban a irse a la Ujú, playa y nosotros pasábamos, claro. igual con el Pablo, ¿te acuerdas? Nos quedábamos de juerga todo Halloween hasta el feriado de finados, el cumpleaños del Claro, Fabi, viene Trigger y Drop. pasábamos, puta, Ujú. toda la semana por poco chupando y viendo pelis y jodiendo. Y me acuerdo que una de esas yo me quedé solo en la casa. Me pongo a ver el Cuarto Tipo y yo no podía tener más miedo. Creo que es la vez que más miedo he tenido en toda mi vida. Tenía tanto miedo que yo me acuerdo que mi papá tenía una escopeta. Y yo cogí y agarré y dormí abrazado a la escopeta porque encima me acuerdo que después se fue la luz y habían ruidos en la casa. Entonces yo ahora sí, pucha, primero disparo y después pregunto, loco, porque qué miedo que tenía. Me triqué full así. Entonces esa peli a mí me traumó durazo. Y encima es de extraterrestres. Entonces cagué así. Esa de M. Night Shyamalan que se llama Signos es. Esa es súper fuerte. Esa de los extraterrestres con Mel Gibson Sí, y también, Joaquín también. Phoenix. Sí, 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 claro, cuando el Es Joaquin súper Phoenix era bacán esa. Lolo todavía. Sí. Entonces eso me lleva, ¿cuáles cosas a ustedes les da así full terror? O sea, esta es una cosa que en serio a mí me triquea, me asusta y como yo, puta, yo dormí con la escopeta rezando a que no entre nadie, güey. No sé. A ver, Yo podría decir que a mí películas que me sacan de onda full, que no son de terror, esas son las de realidad social, por ejemplo. Porque es como que te muestran unas cosas que tal vez no quisieras ver y que luego a mí me dejan, pero mal, pues, básicamente. Como cuál, Eh, ponte Ciudad de Dios, no sé. Había una época en que mostraban mucho esto yo creo que en Gamavisión o en Telecentro, que eran películas mexicanas de violencia intrafamiliar, Mm, de drogas, de robos, de violación, cosas La así. Rosa de Guadalupe. pasado y confeso. Sí, pero crudas, o sea, Claro. eran películas que creo que eran hechas en estudios y toda la cosa, ¿no? Mí esas, o sea, yo hasta ahora no me puedo sentar a ver algo que me haga, que me saque tanto de onda como ese tipo de películas que como que te muestran la realidad, pero ya de una forma mucho más cruda, directa, algo así. Claro. Sí, sí, buen punto. Y por el otro lado, cosas que son parecidas pero producidas de otra forma es, por ejemplo, Misterios sin resolver. Es muy bacán, es la vida real, pero está desde un punto de vista súper más como del terror, así, más producido por ese lado. Claro. El misterio sin resolver era espeluznante, loco. Yo me acuerdo que había un capítulo en que esos eran los misterios sin resolver como tal, ¿no? Y quedaba en tela de duda quién había sido el asesino y el homicidio y toda la cosa. Y contaban al final que el man había escapado a Ecuador. Yo era así, puta, amárrenme, que hasta aquí llegué, güey. Y Misterios sin resolver tenía súper buenos capítulos, buena serie. La vieja era buenísima, sí. Pablo, vos, ¿qué cosa sí te da full miedo? ya es como que yo puedo ver así cine fantástico, es como que se pierde así un poco al fantástico, al miedo. Pero sí lo que me da full miedo últimamente es que me hagan lo mismo que pasó en Hostel. Mm, Y que de repente me vaya a algún lado así todo chévere de vacaciones y puta, te secuestren para sacarte los órganos. Eso sí es como que sí tengo pesadillas, sí tengo así como que sí estoy sugestionado para eso, así como que no. sí, sí, sí. Y estas películas de Lely Roth, el man sí trabaja full, así que todo sea tranquilo y de pronto de golpe te pone algo muy visceral, cosa que te choca, Claro, güey. como esos,
claro, como esos activistas que se van todo bonito a la selva y los mismos indígenas les acaban Sí, comiendo. sí, es Sí, canibalismo, es exacto. exactamente. Hay una película del man, creo que es un corto, no me acuerdo, que es la venganza de, es como Revenge, que es la venganza de los árboles en Navidad. Entonces todos los árboles cobran vida y atacan a los humanos. Pucha, es buenísima, loco, buenísima, buenísima. Siempre Juanca, como te digo, es que, así, Juanca, vos qué te da miedo, 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 loco? Así? Aparte de las Yo pelis, lo que sí, sea, algo que a vos te dé susto, loco. yo sí tengo miedo de este tema de los fantasmas y esta cuestión de estas cuestiones demoníacas y ese tipo de cosas. Esos fantasmas así como ese que está abriendo la puerta ahí de atrás del Pablo. Ah, ya. ah, O sea, No, sí, sí, a mí siempre me ha dado miedo este tipo de cosas, loco. No sé por qué en realidad. Pero ahí está. claro, el terror innato. Ahora, justo ya para terminar, mis panas, ¿cuál sería, han tenido ustedes alguna experiencia en la realidad, en la vida real, que les haya dado terror? O sea, alguna experiencia, no sé, hay muchas personas que tienen vivencias por poco del tercer tipo, del cuarto tipo, que les ha pasado alguna cosa media rara, extra normal de impacto. ¿Les ha pasado alguna vez alguna cosa? A mí sí, loco. Yo, A ver, Juanca, sí, Juanca, vos cuéntanos primero. A ver, ¿qué dices? Verdad. De una vez te contaré. Yo vivía solo cuando yo recién llegué, loco, a estudiar acá. Entonces, no era tanto ese tema de estar solo, el que te da miedo, ¿no? Pero me acuerdo que así mismo, como vivía solo, empecé a ver películas de terror. Y veía y veía y veía. Y fresco, fresco, no pasaba nada, loco. Cuando de repente me acuerdo que una noche yo ya estaba acostado en la cama, estaba con la tele prendida y empecé a escuchar un... chu- Y escuchabas el silbadito, loco. Yo decía, Dios mío, pero si vivo en el cuarto piso, ¿de dónde? Todo, ¿no? Y yo no veía nada, loco. Y con una huevadera de salir a ver. Y nada, loco, y nada, no salí a ver. Y seguí escuchando ese silbido, y seguí escuchando. Al siguiente día, caché yo que una de las ventanas tenía un hueco. Y por ese hueco, justo como estaba soplando el viento, se metía y hacía ese sonido. Pero esa noche fue tan chuta, no podía dormir. Y me daba tanto miedo salir a ver que no salía a ver. Y pasé toda la noche en vela. Te paniqueaste, güey. Eso es lo más paniquante que me ha pasado ya de grande. De chiquito, las típicas historias que te contabas con tus primos y después te cagabas de miedo ahí entre todos. Obviamente en la casa de la abuela, como dices Claro. vos. Sí, sí. Pero ahí nada. A vos lo que más te daba miedo es así que vengan con la demanda de paternidad y esas huevadas. Claro, pues loco, ya viviendo solo, ya Claro. cagado. Así, el certificado de desempleo. Así. Pablo, ¿vos hacías alguna experiencia, alguna cosa te ha pasado alguna vez? no, pero o sea, lo más terrorífico que me ha pasado, me acuerdo que una vez cuando era niño iba a clases de la tarde, clases de inglés. Y me acuerdo, no sé por qué, pero de repente es como que vino un enjambre de moscos. Pero eran esto miles y miles de moscos así encima. Se pasaron así en un árbol y ahora así como huevados. ¿Y será que paso por ellos? Porque tienen que pasar por esa calle para llegar al inglés. Y digo, ¿será que pasa? ¿Será que pasa? Y digo, empiezo a pasar y puto, los moscos me empiezan a golpear y golpear y golpear y golpear. Y la mierda empieza a correr. Y es como que los moscos me seguían así. Y ahí sí, puta, ya, puta, y sí empecé a gritar porque era así como que, puta, juro que no sé de dónde salieron. Pero un enjambre de cientos de moscos, así. Qué Y feo, así me, güey. me regresaron a mi casa y puta, y pasé así gritando, así, Ahí te bañaste en Detán, loco. claro, pues, así que pues, casi lloro, así, Sí, de ley, güey. ¿Vos, Fabi, alguna cosa así que te haya pasado media rara? Yo también sí me han pasado Pero cosas. sobrio, ¿Qué? pero que sea sobrio. No, pues, o sea, sobrio. Ya nada. Más bien en mis épocas de locura, yo sí, algunas cosas me pasaron, así como una vez vi un castor abajo de mi cama y era ya, como que cada vez que me acostaba era como que me quería comer el cerebro ya, y bajaba así la cabeza y veía un castor ahí comiéndose como la madera de abajo de la cama. ya, Y bueno, creo, obviamente era un delirio, pero fue
Un susto increíble. Y un castor hasta bonito, pero qué bestia, qué terrible que fue. Y de ahí Cuando- otras cosas sí me han pasado también en esas mismas épocas. Una vez me acuerdo que yo estaba con una chica que me decía que ella era bruja y que ella sabía dónde estaba yo todo el tiempo y qué hacía y que no sé qué. Y cada vez que nos topábamos, ella sí me decía súper bien lo que había pasado. Entonces yo ya me empecé como a triquear. Y un día le dije que ya nada, sí. Y me empecé a sentir súper mal. Cuando yo dormía en un palomar, ¿no? Un cuarto en una terraza. Yo me sentía mal y era como que sentía que algo estaba en mi cabeza. Me subo al techo del palomar y encuentro una botella gigante, así de vidrio, con un corcho amarrado, hilos de colores ahí encima. Yo no sé cómo esa cosa llegó ahí, porque antes no estaba ahí. Pero esa es una cosa que yo, ahí solo me puse a llorar nomás. Claro. Y me fui agarrado eso y le, así le desamarré de uno en uno mientras rezaba lo que me acordaba, así. De suerte tuve educación católica. Y le abrí el corcho suave y le boté hacia la alcantarilla y según yo haciendo como un ritual Claro. que se vaya eso. Chuta, eso es lo más foco que, o sea, yo no sé cómo pasó eso, pero eso es lo más sobrenatural que me ha pasado. Y Chuta, ya fue hace unos 20 años, es que ¿no? sí pasan tonteras. Pero sí me Yo, acuerdo yo, yo. me, yo Yo ya me- me acordé de otra, me loco. hiciste, No puedo me contar de hiciste una acuerdo. vez. Aguanta, aguanta, cuento una intermedia para que ahí cuentes la tuya, Juanca. Yo me acuerdo cuando una vez fui justo donde dice el Fabi que vivía ahí en ese cuarto, en la terraza. Un día le fui a ver, un día X en la vida. Le voy a ver al Fabi. Y verán, previo a eso, nos habíamos ido así de juerga algunas veces. Y me acuerdo que en las juergas con el Fabi, cuando encontrábamos pin por ahí, estábamos por decirte en el parque ya, en algún lado, así potrereando, aparecía una araña. Y me acuerdo que el Fabi ve una araña y agarraba y le guardaba en la cajita de los fósforos de los tabacos. Y le guardaba la arañita. Y yo así, bueno, total un día voy a la casa de este man, allá al cuarto que dice, en la terraza. Entro, puta, y todo era cerradas las ventanas, todo así era full oscuro. Y había un montón de telarañas por todo lado y un montón de arañas, pero por todo lado, por todo el techo, o sea, por todo lado. Yo entro y yo creo que le encuentro al Fabio así sentado en la cama y todo rodeado de arañas, pero y las arañas ahí paseándose en las telarañas. Y yo así, o sea, yo puta casi me muero del susto. Y así este man ahí adentro, así, no, dice, es que yo les traigo y les cuido para que se coman los insectos, así. Y yo así, vámonos de aquí, por Dios, ve, loco, ya deja el trago, así, qué miedo, chucha. Pero, o sea, pero es que solo tienes una, no tienes varias. Puta, tenía un montón, loco, yo me acuerdo que el cuarto era repleto de arañas y de las telarañas. Qué feo susto que me pegué, ¿sabes? Ahora, Juanca, ¿qué ibas a contar? Ah, verás, lo que pasa es que igual cuando yo estaba ya en la universidad, tenía una novia que vivía por Nayón, loco. Pero vivía de Nayón para adentro, loco. No había. Buena loca vive lejos. Exacto. Y, y una noche estábamos estudiando con unos panas, y esto es lo denso porque no fui yo solito el que vio esto que les voy a decir, loco. Estábamos estudiando con unos panas porque al siguiente día teníamos examen. Y esta mamá me dice que los papás se han ido y que está con miedo, que si podemos bajar donde la man para hacer bulto, pues, y acolitarle y que no le dé miedo. Chuta, y a esa hora, ¿quién qué vamos a bajar? Pues loco, una pobre simple estudiante, nomás no hay bus. No eres el Era más o pelucón menos, que eres ahora. que obviamente, pues loco. No, y no teníamos carro, pero esta man sí tenía, loco. Entonces le decimos que nos suba a ver, que no hay problema. Estábamos con tres panas, loco. La man subió, eh, llegó, nos vio, bajamos con las cosas, las mochilas y todo, porque de ahí ya íbamos a coger el siguiente día y nos íbamos a ir a la universidad, al examen. En esas íbamos, y como nunca, eran las 10 de la noche, loco, y no había nada de carros por ningún lado, y era un jueves, loco. No había carros, no había nada, íbamos bajando, y esta man se metió para bajar por Nayón, por, por la, por la Simón Bolívar. Una de esas curvas, a lo que está bajando por ahí, vemos una niña, loco, con un vestido blanco. Pero era una Ajá. niña, porque era pequeñita, una chiquita, con un vestido blanco que nos quedó viendo pasar así. Y yo solo me acuerdo tal cual que le regreso a ver a mi pana que estaba al lado y le digo, ¿viste eso? Y el man me dice, cállate, chucha, cállate, chucha. Y después de eso escuchamos un grito, loco, un grito súper fuerte.
Puta, y esta man cogió y aceleró a toda madre y nos fuimos, loco. Y, y, y yo les pregunté, o sea, ¿por qué yo no creía? Yo dije, capaz que yo estoy loco. Les digo, chucha, ¿vieron eso? Y dice, sí, sí, o sea, cállate, mejor no digas nada y ya vamos a la casa. Y Y en la santiguate. casa yo, loco, ¿qué podíamos hacer cagados de miedo? Pero ya después ya nada, pues. O sea, si yo hubiese estado solito y veía eso, puta, sí, ahí me chocaba, loco, y Claro. hasta ahí llegaba. Qué feo, güey, qué feo susto. Sí. A mí lo que me pasó, y, o sea, algunas cosas como a todos creo que nos ha pasado alguna vez anecdótica, pero una que a mí me pasó fue que yo estaba en el colegio y tenía un compañero, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era de apellido Carpio, como el Pablo. Como en el colegio todos éramos de Ah, apellidos, entonces era el Carpio. Y me acuerdo que ya salíamos al recreo y todos nos largábamos, ¿no? Y me acuerdo que este man se quedaba en el aula, siempre, se quedaba ahí, se quedaba. Y chucha, no me acuerdo si eres el apellido, bueno, algo así, digamos. Y el man, yo siempre que salimos del recreo le veía que se quedaba ahí en el puesto y no se iba. Bueno, total, par días así, igual me acuerdo que salimos del recreo y el man igual no sale. Entonces le digo, me acerco donde el man, no, le digo, ñaño, no, sé, no salimos, salgamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué te pasa? Y el man coge y me dice, y se pone a llorar, loco, de una, pero así de una garra y se pone a llorar. Y me dice, chucha, Osvaldo, en mi casa pasan huevadas, así me empieza, en mi casa pasan huevadas, loco, y se pone a llorar de una. Y Joder, yo su madre. así, digo, ¿qué pasa, ñaño? Y yo pensaba, dije, chucha, debe tener broncas, capaz, las peleas en la casa, o alguna cosa, ¿no? Puta, y seguía llorando, loco, así de una. Dice, puta, pasan huevadas, loco. El otro día, a veces estamos ahí solos y en la casa, o sea, hay ruidos, loco, hay ruidos, hay alguien, me dice. Yo así, hijo de puta, me dice, sí, hay alguien, loco. A veces vemos cosas, pasan cosas, y todo, y el man seguía llorando, loco. O sea, se iba de mocos así, puta, como asustadísimo. Me dice, y yo ya no sé qué hacer, no quiero ir a mi casa, mi ñaña ya se fue, le mandaron donde mis tíos, y comienza a contarme así la mega historia de cómo en la casa del man pasan cosas raras, y cómo en serio están triqueados. Yo, puta, casi me muero, pues, loco. Porque se me hizo, o sea, era full foco ver que era en serio. O sea, era un man que es mi pana, como si ahorita uno de ustedes me comenzara a contar las plenas de que le están pasando huevadas. Y era en serio el man full asustado, pues loco. Y, o sea, no paró de llorar nunca y me contaba así full desesperado. Y yo no podía hacer nada, yo solo era puta santiguándome como el chavo y puta, Dios mío, ayúdanos, así. Esa me acuerdo que es la cosa que más, una de las que más miedo me ha dado por ver esta como experiencia full real de alguien más, loco, y ver, o sea que, o sea, el man me decía en serio, no era chiste, no era joda, y yo me acuerdo que igual después de eso, varias veces yo le seguía viendo al man full triqueado. Y ya no, era como mejor, chucha, ya no hablemos de eso, loco. Distráete haciendo los deberes o algo así. Entonces sí, ¿Quieres que sí, te cuente otra? sí me quedó. A ver, dale la última que ya terminamos ya mismo. Verás, ahora que ya tienes guagua, es media tenaz esta situación, ¿verdad? Así mismo estábamos conversando con unos panas en una reunión, loco. Y un man me dice, yo en ese entonces nosotros guambras también, pues, pero el man ya estaba casado y tenía una nena que tenía unos 4 años, 5 años más o menos. Y más o menos entre los 3 y 5 años los niños empiezan a tener estos amigos imaginarios. Y yo te digo que es así porque la Sofi ya tuvo sus amigos imaginarios y por ahí tuvo muchos y yo también me cagué de miedo con ese cuento. Y resulta que este man nos contaba y nos dice, oigan, brothers, no sé qué hacer, weón. Lo que pasa es que me cambié de casa, estamos viviendo acá con mi esposa y con la nena, pero desde que llegamos, mi hija empieza a estar jugando solita, a estar hablando solita, empieza a decir que sí, que aquí está la Lucy y que la Lucy, no sé qué, no sé cuánto. Chuta, y dice, y a mí me da full miedo porque no les voy a contar algo, dice, pero no sé, les cuento porque son panas y no quiero hacerles asustar, pero quiero que le cachen. Entonces dice, yo un día le vi a mi hija que estaba jugando ahí y que cogía y le dibujaba cosas ahí, y rayaba y tales y cuales. Pero eran dibujos raros, dice. Era como que me dibujaban, decía que estaba yo ahí, ahí está papá dibujado, pero y después hacía un tachado encima. Y decía, por qué haces eso? Y me decía, porque Lucy me decía que haga. Entonces dice, yo le pregunté, ¿quién carajos es Lucy? O sea, ¿quién es Lucy? Me dice, mi amiga, es mi amiga.
pero ¿cómo es? ¿Quién es? O de dónde apareció? Entonces le dice, sí, o sea, ella se llama Lucy, papi. A veces me dice que le diga Lucy y a veces también me dice que le diga Fer. Y entonces el man se queda foco, hijo de puta, es Lucifer. Y dice, desde ahí empezaron a pasar cosas bien raras en la casa, como que se movían cosas. Y yo quiero cambiarme de casa, decía el man, porque ya no aguanto la situación. Y yo sí me quedé puta helado. Y cuando mi hija empezó con ese cuento, con el tema de los amigos imaginarios, ya eso es cuando digo yo, no te da miedo hasta que te pasa, güey. Y yo decía, Dios mío, y no le estás viendo, no, Sofía, tu amigo. No, me decía papi, es mi amigo. Pero, o sea, no sabes, no cachas, no ves, pues, Claro. ¿qué será? Chucha, qué fea paniqueada, loco. Ya mismo me ha de tocar esa también a mí, loco. Ojalá toque Ah, suave nomás así. Bueno, mis panas, muchas gracias por compartirnos sus vivencias, experiencias, gustos y criterios en todo este especial de Halloween de terror. Nos fuimos de largo, ya vamos casi a las 2 horas, pero como era especial y ya. tenemos que hablar bastante, por eso nos embalamos. Ya recuerden, de aquí normal volvemos a nuestra horita habitual de todos los sábados. Lo que creo que rescato de todo el tema siempre del terror es que forma parte de todas estas otras cosas, de las tantas cosas que a todos nos gustan. La comedia, la acción, el entretenimiento, los videojuegos, los cómics, la literatura, todo esto también está aderezado con el terror. Y lo lindo del terror es justo que te da este show vivencial, anecdótico que puedes contarlo, puedes guardártelo para ti, pero que justo son de estas experiencias que te hacen sentir intensamente cosas o incluso el estar vivo. ¿Sí? Y eso es lo pleno de esto. Espero algún otro rato poder contar con ustedes, mis estimados panas que nos han acompañado esta Ya. noche. Gracias a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado y nos han escrito comentarios. Perdón si no podemos leer todos, ya saben que siempre se me escapan porque hay bastantes mensajes, algunos que pudimos responder. Muchas gracias, igual a los saludos a todas las noches y todas las personas que nos acompañan habitualmente. Buena nota que nos acoliten y nos acompañen. Perdón si nos hemos extendido un poco el tiempo, pero creo que valió la pena. Chicos, ahí para que se despidan ustedes, algún mensaje final por ahí. Ya pues, muchas gracias, primo, muy chévere esta jornada. Y de ahí yo lo que quería decir es que lo bueno de ser adulto es que ahí ya te dan miedo las cosas reales, pues. Claro. La pobreza, Deudas. sí, el Sí, desempleo. sí, Ahí uno ya no puede dormir por cosas súper concretas. claro. El aumento el aumento Más del bien el IVA. terror es una forma de disiparse o algo así. Sí, totalmente cierto. Eso nomás. Chicos, Yo por mi lado les quisiera decir que si se ponen a ver una película de terror, sea las que recomendamos o alguna otra que por ahí vean, creen una atmósfera para ver eso. O sea, si es chévere verle con la luz apagada o si ves solo con audífonos, así. O sea, sí es chévere hacer eso. Claro, sin ver el celular No, cada rato. no, claro, no es lo mismo ver una película de terror con la luz prendida que con la luz apagada, ¿no? sí, sí, buena idea esa de sumergirse. Pablo, Bueno, les agradezco por su atención. Y aquí lo más seguro es que tengamos una época de películas de terror enfocadas en virus, en pandemias, así, en totalmente. cuarentenas. Eso de ley se viene. Sí, 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 sí. Y listo, muchas gracias. Para concluir, les cuento anecdóticamente, el terror siempre ha sido una parte plena de todo el entretenimiento al que podemos llegar. Como bien dice el Fabio, a la final de cuentas estas cosas nos entretienen y de eso se trata. Y puedes pasarlo bien, puedes compartirlo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, una vez por la nada estaba pasando por el Cinemark, me acuerdo, y veo en el Cinemark, justo en estas épocas, un letrero inmenso que decía Maratón de películas de terror y pagabas una entrada y te quedabas toda la madrugada viendo películas de terror que exhibían. Nunca volví a ver que hagan eso. Me acuerdo que dije, ya de una, pagué creo que en esos días en Sucres, creo incluso, ya ni me acuerdo. Y entré y me quedé viendo toda la madrugada películas de terror en el Cinemark, creo que éramos unos 5 giles más en el cine. De ahí me quedó la idea esa y me acuerdo que desde ahí, cada año cuando era Halloween y estas épocas, pucha, llama a todos los panas, vengan a la casa, vamos a ver maratón de pelis y puta, las que nos consigamos, las que recomendemos, descarguemos, nos veamos. Y claro, pasábamos ahí muertos de miedo, pegándonos los tragos, compartiendo, pero era súper pleno. Y eso es lo que llevo, y es lo que de hecho un poco hemos compartido en este panel ahora, ¿no?
esto del terror es otra cosa más que te entretiene, es otra cosa más incluso plena que te hace compartir con los panas, con los amigos, tener anécdotas, tener joda, chistes, burla e incluso full sustos a veces. Y forma parte de todo estas cosas que, como bien dice el Fabi, nos ayuda a disiparnos, a entretenernos y divagar la cabeza con cosas fantásticas. Muchas gracias a todos por acompañarnos de esta ocasión. Una buena noche para todos los que nos han visto y nos han escuchado. Un gusto, muchas gracias a Gracias. que mis panelistas aquí, Gracias buena por la nota. invitación. Sí, un abrazo para todos, cuídense, una buena noche y ya saben, Dios, patria e Ichiban. Nos vemos la siguiente. Chao. Chao, gracias.